Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Aviso a navegantes, aviso a todo el mundo. Hoy el minuto de intervención en la escóbula va a estar más caro que nunca. Ahora veréis por qué. Hola, Marcos Carrasco, ¿qué tal andas? Hola, aquí vestido de piloto ya, dispuesto a lanzarme a lo que haga falta. Listo para el despegue. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo te encuentras? Pues bien, con un poquito de frío, pero bueno. Bueno, bien, lo normal en esta época. Miguel Salas, ¿qué tal estás? Muy bien, yo como Marcos, vestido de pilates. David Sentinella, ¿de qué te has vestido tú? Yo nada, yo estoy vestido de David. Lo que estoy comprando ya son acciones de la escóbula, por aquello de que el minuto va subiendo. Compra, que vale oro. Jesús Callejo, hoy va a estar difícil hablar, ¿eh? Va a estar difícil, pero eso es bueno. Eso quiere decir que se ha congregado un montón de guerreros samuráis para defender la plaza de Escobulandia, y la vamos a defender con honor. Porque si éramos pocos, estamos esperando a Guillermo Díaz, que es posible que después se conecte. Pero además, Carlos Canales, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Feliz año, también se puede decir. Sí, sí, claro. Sí, hasta en agosto. Sobre lo que ha comentado de piloto, iba a contar un chiste de goma espuma, pero lo cuento luego. Pues vamos a arrancar esta Porque edición. todos sabéis cuál es. A edición escobulera de altos vuelos. Y de altos vuelos es también nuestro invitado de hoy, ya veterano en la escóbula, que es piloto de aviones, es investigador, le encantan los misterios que tienen que ver con el aire, colabora con programas amigos como Días Extraños, Espacio en Blanco. Iván Castro Palacios, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por vuestra invitación, feliz año a todos. Igualmente, feliz año. Igualmente. ¿Cómo te gustan los temas como hoy, los misterios, las historias que tienen que ver con volar, volar y la propia historia? Sobre todo si esos misterios tienen mucha historia, y como la historia la podemos demostrar y a veces los misterios no, pues todavía es muchísimo más interesante el tema. Aunque un piloto que le gusten los kamikazes, no sé si me da miedo, ¿no? No suele terminar bien la cosa, no suele acabar mucho. ¿Sí? Pues No hay forma de repetir. A ver cómo termina hoy. Vamos a lanzarnos de cabeza al programa de hoy. Vamos a definir un poquito el tema del programa de hoy, si os parece. Ya lo adelantaba David, lo habéis visto en la ilustración, en el título, en la descripción del programa Escobuleros. Vamos a hablar de kamikazes. Y yo creo que todos tenemos más o menos claro lo que es un kamikaze, un piloto aéreo suicida. Se ha ampliado un poquito ya a terrorista suicida en muchas ocasiones. Pero yo creo, Jesús, que habría que acotarlo, este concepto, un poco más en el tiempo, en el lugar. Todos pensamos en Japón, pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pero no sé si va más allá o simplemente se queda en este momento espaciotemporal. Hombre, como nombre, como kamikaze, sí que hay que asociarlo a Japón, ¿no? Al país del sol naciente, pero es verdad que kamikaze siempre ha habido. En todas las batallas siempre había alguien dispuesto a inmolarse por su país, por su patria, por su emperador o por el que fuera. Pero sí es cierto que se va poniendo de moda, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que en la Primera Guerra Mundial también hubo kamikazes. Y kamikaze, que es una palabra que significa el viento divino y tiene mucho que ver con la cosmovisión mística de los japoneses, de que, bueno, pues que en momentos críticos pues hay que dar la vida, ¿no? Hay que dar la vida ¿por quién? Por el emperador, por la patria, y era un honor. Y entonces, sobre todo es a partir, cuando hablamos de un momento histórico preciso, y es prácticamente lo que nos vamos a remitir, entiendo, en toda esta tertulia, a pesar de que es Italia, ¿no? A pesar de que es Mussolini el primero que intenta crear un escuadrón kamikaze, con otro nombre, evidentemente, pero bueno, no prosperó demasiado en esa Italia fascista de Mussolini con la invasión de Etiopía. Yo creo que más de uno dijo, verá, que se suicide tu padre, que a mí déjame tranquilo, y menos mal que no tomaron la decisión. Pero bueno, el término kamikaze
como viento divino, hay que remontarnos al final ya prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, estaríamos hablando del año 1944, nos tenemos que ir un poco a la zona del Pacífico, una zona crítica, porque los japoneses estaban perdiendo ahí distintas batallas navales, sobre todo con la campaña de las Islas Marianas, y eso conlleva pues que gran parte de la flota japonesa vaya sufriendo pues eso, muchas bajas, sobre todo en la batalla del Mar de Filipinas, y se toma esa decisión, ¿no?, por los altos mandos, la decisión de decir, bueno, pues vamos a reclutar pilotos suicidas, vamos a inmolarles, pero que no sea algo obligatorio, que sea voluntario. Entonces ahí entra un poco pues todas esas soflamas patrióticas que se dieron en su momento para que se fueran autoinmolando voluntariamente, y ahí entra todo un ritual, entra también un código busido, en fin, ya digo, entra toda una cosmovisión religiosa, mística, tradicional, que correspondía al Japón de aquella época. Así que sería un poco el contexto. Y, ojo, no solo eran los pilotos suicidas, sino que también, en algún caso, hubo también incursiones suicidas marítimas, ¿vale? Luego lo comentaremos. Y no solo en Japón, sino que también en Alemania, en la Alemania nazi, se intentó hacer algo parecido. Son muchas cosas que iremos ordenando. A mí me interesa también que hablemos de ese código moral, pero dejadme que le pregunte a Carlos un segundo por la importancia de la figura de los kamikazes en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, especialmente. ¿Fueron importantes las misiones de estos pilotos? Sí y no. A ver, hicieron daño, eso es evidente, pero no decidieron nada. A ver, como luego vamos a tener tiempo para hablar, y aquí hay grandes expertos en Asia, además que conocen muy bien, que han vivido allí, como es el caso de Miguel, pues creo que va a surgir una conversación larga. A mí me gustan las leyendas, como sabe Jesús, y también quiero tocar esa parte que a mí me parece fascinante, porque, a ver, seguro que todos habéis leído a Jack London, voy a ser rápido con esto. Sí. Cuando Jack London escribe los libros famosos de Alaska, él previamente, cuando era muy joven, había estado como corresponsal de guerra en la guerra ruso-japonesa, había estado en Manchuria, y entonces él se queda sorprendido, como todos los occidentales, de la capacidad que tienen los japoneses de sacrificarse de una manera, de inmolarse de una manera casi irracional, o sea, de dejarse matar. Y no hay que olvidar, y si no, que me corrijan nuestros invitados hoy, que yo creo que los Yasukuni, que luego hablaremos de ellos, que son los monumentos que se erigen en honor a aquellos que se sacrifican por la patria, para, atención, que esto es lo importante, para convertirse en espíritus guardianes del país. O sea, se integran como si fueran un alma colectiva en la protección sobrenatural de Japón, lo cual es una cosa fascinante desde el punto de vista de los que nos gustan las leyendas y los mitos. Se construyen, y eso es lo que dejo como marca, no cerca de los santuarios. Luego hablaremos de la ideología y de todo el mito religioso, supongo, que surge en torno a los kamikazes. Se construyen junto a las escuelas, lo cual en Europa sería una barbaridad de tal nivel que sería algo incomprensible, que es educar a tu población, y encima educarla bien, para que se sacrifique por la patria, es decir, para que mueran. Lo que ha dicho Jesús de Mussolini es muy interesante. También tocaremos, supongo, el tema de los alemanes y los Kazarnater. Pero creo que, para tu pregunta concreta, no decidieron nada en la Guerra Mundial, fueron importantes, díselo si no, si tú te abrazas vivo en un portaaviones que te hundió un kamikaze, pues supongo que te joroba bastante, pero en sí mismo no decidieron nada, no tenían ninguna posibilidad. Jesús ha citado un caso muy bueno, que es yo creo que, y también lo hablaremos porque no está claro del todo, pero yo creo que es uno de los motivos, ha citado a las Marianas. Después de la batalla de Filipinas, Golfo de Leyte, es la mayor batalla naval de la historia de la humanidad. En las Marianas, los americanos a los combates aéreos no los llamaron combates aéreos, lo llamaron turkey shot, tiro al pavo, o sea, tiro al pichón de las Marianas, porque fue tal la masacre que hicieron de los aviones japoneses y sus pilotos poco adiestrados, que realmente fue una verdadera hecatombe para Japón. Y Japón resolvió que para tener pilotos que iban a morir en un combate aéreo, pues a lo mejor era mejor que los intentara estrellar contra un barco, porque por lo menos así podían conseguir convertirlos en algo así como torpedos humanos, o sea, al fin y al cabo, en explosivos vivientes. Hombre, y el chiste de Goma Espuma, que es con lo que quería acabar... Cosa, pero 3.800 sí. Ataques en un año solo, 400 barcos hundidos y dañados, bueno, hicieron algo de pupa, ¿eh? Claro que hicieron pupa, lo que pasa es que no te decidieron nada, porque al final, vamos a ver, los volúmenes de la Guerra Mundial que están tan brutal, mayores, obviamente. Claro, decir que realmente hicieron, bueno, decidieron la guerra, no decían nada, pero es verdad que hicieron daño, pero claro, tenías que basarte, y también supongo que saldrá el tema, en pilotos poco adiestrados, pero por otro lado, si eran poco adiestrados podían fallar, pero si eran muy adiestrados perdías un gran piloto, con lo cual, al final entrabas en un debate que supongo que saldrá muy complejo. Quería citar simplemente... Es que no puedo contenerme. El chiste de Goma Espuma decía siempre. ¿Os lo cuenta o os A ver, explota? los dos expertos en Asia, esto me lo tienen que contar, tío. A ver. ¿Por qué llevaban casco los kamikazes?
Joder, es que es buena la pregunta. Pues sí, la verdad es que sí. David, querías... Bueno, llevaban el pañuelo realmente, ¿eh? No, Llevaban el el casco pañuelo. encima. Bueno, pero por una cuestión de la microfonía. Claro, hombre, por supuesto, es por el audio. Pero la palabra es buena. No, después de todo lo dicho, ya vamos a dejar paso a los especialistas. Solo apuntar una cosilla, que el término kamikaze, cuando se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, lo utilizaron, los primeros en utilizarlo fueron los norteamericanos, porque los propios japoneses no utilizaban ese término. Ellos consideraban, no les llaman kamikazes, era la unidad especial del ataque Sinpu. Sí. Y que si no me equivoco, no sé cómo lo pronunciaban, ¿no? Pero que ellos los llamaban los tokotai, ¿no? Que es... Hombre, el término que ellos venían... Y luego, por otra parte, kamikaze, esas dos, kami, que son los dioses, o sea, tiene esas dos, es una palabra hecha de dos palabras, ¿no? Que es viento, y kami, que son los dioses, ¿no? Si no me equivoco, Miguel o Iván, que eso lo sabréis más, pero... Que vienen así, aunque la palabra kamikaze sí que ya se utilizó ya en el siglo XIII por Kublai Khan, etcétera, etcétera, bueno, ese anterior, pero que los que lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos, no los japoneses. Una vez definido lo que es un kamikaze, lo que quiero que hagamos, y es algo que ha apuntado antes Jesús, es intentar meternos en la cabeza de una persona que toma la determinación de convertirse en uno de ellos. Y en esto le quiero preguntar tanto a Iván como a Miguel. Lo primero, Iván, como piloto, es completamente contraintuitivo, ¿no? La misión tradicional de un piloto es llevar a buen puerto un dispositivo que va volando por el aire. Aquí de repente te dicen, no. Aquí lo que tienes que hacer es despegar y aterrizar, pero no en una pista, sino encima de la cabeza del de enfrente. Esto es muy loco. Pues sí, la naturaleza de un piloto precisamente es mantener su aeronave volando y de forma segura, ¿no? Y además yo creo que entra en juego nuestro instinto de supervivencia. El simple hecho de nosotros tener esa necesidad de sobrevivir a cualquier situación de peligro, etcétera, tal y como lo combatían estos pilotos kamikaze o estos pilotos suicidas, dice mucho de ellos y dice mucho de la fortaleza mental que tenía esta gente para cometer ataques suicidas, ¿no? Obviamente, incluso hasta en nuestros días nos hemos encontrado pilotos kamikazes también en la aviación comercial, en la aviación militar, por supuesto, como habéis dicho, en otros ejércitos, en otras fuerzas armadas o otras fuerzas aéreas también, pero ha habido hasta kamikazes en el sector de la aviación comercial porque ha habido pilotos suicidas que se han estrellado con el avión y con el pasaje entero a bordo, ¿no? Pero ese instinto de supervivencia realmente es muy difícil de combatir, con lo cual es algo loable, entre comillas, para esta gente que sacrificara sus vidas de esta manera. La sacrificaba, sí, pero bueno, con unas determinadas condiciones también, que ahora pues nos meteremos mucho más en ello. No dejaba de ser un suicidio ritual. Claro, eso es, efectivamente. Un seppuku. Exactamente. Ellos realmente se suicidaban por su patria, estaban adoctrinados desde muy niños, desde el primer momento. En los colegios estaban totalmente, pues la palabra lo dice, ¿no? Adoctrinados de cara a servir a su emperador, a la patria y al imperio, pues del sol naciente, nunca mejor dicho, ¿no? Pero lo cierto es que luego se daban una serie de cualidades que estos pilotos tenían que tener y había muchos voluntarios también para hacer este tipo de ataques suicidas y meterse a piloto kamikaze. Pero realmente, aunque sorprenda, muchos de ellos eran incluso rechazados. Y otros muchos que llegaron a ser kamikazes fueron rechazados en su día por las fuerzas aéreas y luego sí fueron, digamos que, contratados, entre comillas, pues para ser pilotos kamikazes durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, rechazado. Iba a preguntar si rechazado, perdona Jesús, es que tengo esta curiosidad. Rechazado es precisamente porque tienes que ser un gran piloto. Creo que es lo mismo que iba a preguntar Jesús. ¿Cuáles son esos requisitos? Claro, es lo que te va a decir. ¿Cuáles son los requisitos? Porque uno de ellos era que no fueras hijo único, a eso me refiero. ¿Cuáles eran esos requisitos? Exactamente. Uno de ellos, por ejemplo, era muchos de ellos eran rechazados por ser los primogénitos de las familias.
en el imperio japonés, el primogénito de la familia, pues era un poco el responsable de tener a la familia bien, ¿no? De cuidar de ella, de mantener a la familia, etcétera. Era una figura, digamos que muy venerada por la sociedad japonesa, y el primogénito de las familias valía pues su peso en oro, ¿no? Con lo cual no lo dejaban que se suicidara de esta forma ni que fuera a combate, porque era el sustento de las Era familias. el que continuaba el linaje familiar. Exactamente. Pero otros muchos pilotos, antes del término kamikaze, de esa figura que nació, esa figura kamikaze piloto, eran o habían sido rechazados por las fuerzas aéreas, pues porque no daban la talla, porque técnicamente no eran pilotos aceptables, etcétera. Luego, cuando se fue consumiendo un poco el cupo de pilotos kamikazes y pilotos suicidas, pues empezaron a tirar de lo que había. Pero bueno, precisamente la historia de los kamikazes incluso hasta comienza un poco por los primeros pilotos kamikazes que precisamente no habían sido voluntarios. Hay que ser buen piloto para ser capaz de acertar con tu aeronave en el destino, ¿no? Hay que ser muy bueno técnicamente, conocer muy bien tu máquina. Y vamos a hacer una pequeña comparación, aunque es muy rápida, a los tiempos actuales, cuando hablábamos de kamikazes durante los ataques del 11 de septiembre, y realmente hay mucho misterio dentro de esa situación, porque una persona con tan pocas horas de vuelo, con máquinas tan grandes, que tienen, digamos que mucha lentitud a la hora de mover determinadas superficies y moverse en el aire y mover esas máquinas, es muy difícil impactar contra objetivos pequeños a altas velocidades. ¿Qué pasa? Que eligieron una de las mejores máquinas que había creado prácticamente el imperio japonés, que era el caza cero, el Zeke, como lo conocían los aliados, y fue el arma perfecta, de maniobrabilidad perfecta, de velocidad perfecta para impactar contra los objetivos. Pero hay que ser muy buen piloto para llevar a altas velocidades, disparándote además en medio de combate un avión a su objetivo. Claro, mi comentario... perdona, Marcos. No, simplemente quería apoyar un poco lo que había dicho Iván, porque precisamente, bueno, yo he sido un apasionado del tema de las maquetas con mi hijo y tal, y nos comprábamos el Zero, el Messerschmitt, el Spitfire, y bueno, el Hellcat, que podría ser el equivalente de Estados Unidos al Zero. Precisamente el Zero adolecía de un motor no lo suficientemente potente y rápido, por lo tanto en el fuselaje tenían que poner lo más liviano posible, haciendo aleaciones de aluminio y de zinc, para poder contrarrestar esa especie de debilidad del motor con relación a los otros aliados, ¿no? Es decir, los otros aviones aliados, ¿no? Entonces, esto que está diciendo Iván realmente es muy curioso, porque manejar esa máquina, que tenía que ponerla a tope, el tema del fuselaje, poder maniobrar con esa ligereza para contrarrestar lo que es la propia deficiencia del motor, entre comillas, porque no eran tan potentes como se ve. Y luego bueno, yo lo que quería comentar es un poco el diseño, ¿no? Es un diseño precioso que tiene en las alas lo que en diseño gráfico llamábamos nosotros el puntazo del diseño gráfico, que es un verdadero puntazo, que es el sol naciente, ese disco rojo, que fijaos que ese disco rojo, con esa simbología, como nos lleva también hasta Atón, hasta el mundo egipcio, es decir, el sol naciente. Y esa era la que también se ceñían los pilotos, con ese pañuelo blanco sobre la frente, ¿no? Que era realmente bonito, ¿no? Esa ceremonia de beber el sake, de escribir las cartas a la familia, de ceñirse ese sol naciente y montarse en ese avión, ¿no? Realmente era un ritual que nos llama hoy día mucho la atención, que un poco nos retrotrae al código de honorabilidad del samurái. Es decir, esto nosotros no lo podemos concebir. Eso que ha dicho antes Iván y tú, Carlos, ¿no? El morir por el emperador, ¿no? O sea, esa cosa de ese código de honor para trascender. Y claro, era un orgullo para la familia tener un samurái, o sea, un kamikaze, ¿no? Simplemente eso.
Yo, bueno, iba a hacer un comentario técnico sobre lo que ha dicho Iván que me ha parecido muy interesante. Hay joder, a ti Marcos, eso yo creo que seguro que lo conoces, hay un corto cinemática de la Segunda Guerra Mundial que va cambiando de escenarios y lugares, que hay una escena final absolutamente alucinante de un ataque de bombarderos japoneses contra la flota americana, y el bombardero japonés ya dañado se comporta como un kamikaze, es decir, intenta estrellar su avión contra el barco americano. Entonces hay una diferencia interesantísima, es que cualquier piloto militar entiende una cuestión, y es que tu aproximación y tu intento de evitar las armas enemigas llegan hasta el momento en que tú puedas utilizar tus armas contra el contrario, es decir, lanzar un torpedo, lanzar una bomba o utilizar tus armas ligeras o pesadas. Pero el kamikaze no. El kamikaze tiene que llegar hasta el final, porque tiene que estrellarse. Iba Con lo cual, hipercargado de bombas, claro, ¿eh? si al kamikaze lo derriban, no logra su objetivo. Tiene que llegar hasta el final, lo cual le marca un problema añadido, y es que la distancia que tiene que recorrer es más larga que la de un atacante convencional, porque su objetivo no es pasar de largo o atravesarlo, sino estrellarse disparar, contra claro. él. Claro, cualquiera que haya visto, no sé, imágenes de los ataques aéreos argentinos alucinantes en la Guerra de las Malvinas, con que ven pasar los aviones, los reactores, tocando casi las antenas de los barcos británicos, lo que notas es que ves que pasan. Pero es que el kamikaze no va a pasar. Va a estrellarse contra el barco contrario. Con lo cual, si le derriban antes, falla en su objetivo. Y luego, otro matiz de nuevo en la parte mía pseudo-religiosa. A ver, salvo que me equivoque mucho, sobre todo esto es que quizás para Miguel, que se lo conoce muy bien. A ver, o yo me equivoco mucho, los anteriores Yasukuni son los únicos que no son de deidades, ¿no? Que son de personas normales. Pues la verdad ¿Dónde están? es que, Se supone, es que no lo sé, es que, pero es que creo que sí. no son deidades, son personas normales. Con Claro, lo cual no pero sería más que son una personas superexcepción. normales, pero son deidades. Es decir, bueno, claro, al matarse. tenemos que entender, Espíritus. claro, Son espíritus. o sea, para comprender la Vale, mentalidad vale, del vale, kamikaze hay dos patitas fundamentales de la cultura japonesa que hay que comprender, ¿no? Una es la religión sintoísta. Los kami son los dioses de la religión shinto, ¿no? Del shinto. No tiene que ver con el posterior budismo, que se incorpora evidentemente a Japón con mucho éxito en forma de budismo zen y demás. Ni tiene que ver tampoco con la mentalidad confuciana, que también influye mucho en la cultura japonesa, ¿no? Venida de China. El Shinto, digamos, es la religión, entre comillas, porque yo no lo llamaría así, es mucho más, es un concepto mucho más amplio que el que entendemos como religión por los judíos, los cristianos y los musulmanes, ¿no? La religión Shinto es la religión nativa de Japón, es la religión originaria y es una religión que que penetra absolutamente todas las raíces de la vida japonesa y que se une además a la figura del emperador directamente, ¿no? En el templo central del sintoísmo están las tres joyas, los tres elementos de máxima adoración, que son una espada, un espejo y una joya que la familia imperial lleva heredando desde hace miles de años, ¿no? Entonces, esa idea de que lo espiritual está relacionado con lo político en un término amplio, es decir, con la unidad y con la buena salud de la patria japonesa. Va más allá de las configuraciones políticas concretas, particulares, ¿no? Está relacionado con lo imperial, pero relacionado de una manera amplia, ¿no? Con el espíritu de Japón. De manera que, si tú mueres por tu patria, si mueres por el imperio, por el emperador, te conviertes en un kami, te conviertes en un dios tutelar, que es muy parecido pues, a los lares y a los manes romanos, ¿no? Ese sentido, es decir, pasa a ser un espíritu que vigila a la patria, que vigila a los suyos y que, por supuesto, por ese motivo es digno de reverencia, ¿no? Entonces, cuando dices que son templos dedicados a personas y no a espíritus, para ellos es una cosa que ya el kamikaze que ha muerto por el país, eso ha trascendido. Es decir, ya esa persona ya no es una persona nada más, ¿no? Y la otra patita que hay que entender de la cultura japonesa es el bushido, ¿no? La idea de la noble muerte, que es una idea que hemos tenido en Europa también en determinadas épocas y de la que hablan, por ejemplo, los teóricos griegos, ¿no? Los filósofos griegos, con toda esta idea de la tragedia como educación, ¿no? Educación del valor de los ciudadanos. Entonces, bueno, en el Bushido está ese código guerrero es fundamental, es decir, es preferible una muerte noble que una derrota miserable, ¿no? Y entonces para ellos el hecho de morir en acción por el imperio, evidentemente, ese estado mental que a nosotros nos cuesta mucho comprender a los occidentales porque somos más individualistas y decimos, joder, es que ¿cómo hay que estar para estrellarte en un avión contra un barco enemigo? Para ellos no es tan complicado de entender, en principio, porque es un espíritu
que no se consiguió a base de nacionalismo imperialista durante la Segunda Guerra Mundial o en las décadas antes. Es algo que lleva con ellos milenios. Es que estamos hablando de un imperio espiritual equivalente en ese sentido al egipcio. Es decir, es uno de los más longevos de la historia de la humanidad, en donde lo espiritual, lo político y lo civil, digamos, es decir, los valores civiles están perfectamente unidos. Son una sociedad tradicional, no es una sociedad moderna en la que la democracia va por un lado, la educación familiar va por otro, mi religión es una cosa privada, que yo en mi casa me lo como y nadie se entera de si soy protestante, católico o budista. No tiene nada que ver. Para ellos es una unidad indivisible, todo. Y por eso les sobraban voluntarios, porque morir por el emperador en una circunstancia además de defensa de la patria, porque no estaban, se une todo, claro. No estaban en una expansión militar, estaban en una defensa de la patria y de los valores patrios. O ellos lo entendían así. Claro, eso es el cóctel perfecto para que una persona se sacrifique con toda la serenidad. De hecho, si uno lee anécdotas sobre los kamikazes, la mayoría de ellos hacía una vida perfectamente normal hasta la noche anterior, se iba a cenar, se tomaba su vasito de sake, se iba a dormir y al día siguiente se levantaba, se despedía a veces de los padres, a veces de la novia, a veces de otros compañeros en la pista de despegue y se iba a morir. Y se volvían muy fastidiados, además, si el avión no les funcionaba o había una tormenta y no podían llevar a cabo su misión, ¿no? Eso era lo Ahora que quería. contaremos algunas de estas historias, ¿sí, Juani? Eso era lo que quería decir yo, que además si fracasaban en el intento de alguna manera, eso era un deshonor que llevaban durante muchísimo tiempo y que algunos tuvieron la tentación de suicidarse por no haber cumplido con su obligación, ¿no? Luego contaremos, Iván nos contará historias de kamikazes que llegaron a morir en su empeño y otros que no, y lo que ello supuso en sus vidas posteriores. David. Claro. Sí, a ver, como antes estaba contando, la religión Sinto Miguel, evidentemente el sintoísmo es animista. Y con eso, o sea, ya el tema de los kamis y de los dioses, o sea, lógicamente, como él muy bien ha explicado, ¿no? Pues los espíritus se convertían realmente, y no todos, pero muchos espíritus se convertían, dependiendo de sus obras, etcétera, etcétera, se podían convertir en dioses. Hasta ahora, fíjate que estamos hablando de esos kamikazes que, bueno, pues si eran más ligeros, menos ligeros, que si iban cargados con bombas y que tenían una maniobrabilidad limitada cuando se trataba de ir a los barcos. Pero no todos los kamikazes iban hacia los barcos, porque sobre todo ya en el año ya 1945, muchos de los kamikazes, o los que más valoraban, no eran los que se tiraban contra los barcos, que sí que ahí podía ser más o menos duchos en el manejo del avión. Se tiraban contra los bombarderos, los B-29 estadounidenses, porque esos eran los que digamos, los que acababan con sus ciudades. Pero acertar con un bombardero, o sea, si claro, era difícil contra un barco, contra un bombardero. Hombre, se supone que estamos hablando de aviones mucho más ligeros, lentos, ¿no? Sí. Y eso lo podemos ver hasta en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Para que todos nos entendamos, ¿no? Son naves pequeñas que se tiraban, o sea, se tiraban contra los B-29. Entonces, eso sí que era lo que, más allá de los barcos, lo que para ellos sí que iban con una carga letal, porque incluso los que iban hacia los barcos sí que ya no es que tenían que ir cargados de explosivos, sino que cuanto más peso llevaban, mayor era el daño. Era muy difícil que de un solo kamikaze pues destruyeran todo un barco y todo un buque, ¿no? Sobre todo si era grande. Sí que les hacían daño, pero igual no lo destruían. Lo que sí que intentaban era hacer el máximo daño posible. Pero en el caso de que es una escuadrilla que se creó, no recuerdo el nombre, que era la que iba contra los bombardeos, los B-29. Pero Iván, lo que decía, si acertar contra un barco ya me parece difícil, acertar contra otro avión, eso ya es de premio, ¿eh? Eso es de premio y hay que tener mucha pericia. Antes se me olvidó decir que bueno, el caza cero en sí era el caza perfecto, porque más o menos alcanzaba unos 500 kilómetros de velocidad, 500 kilómetros por hora, y como dijo también Marcos antes, era extremadamente maniobrable para este tipo de situaciones. ¿Qué pasaba con los bombarderos en vuelo? Pues esas fortalezas volantes, como conocemos a esos bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, llevaban sus defensas, obviamente, pero es muy difícil en el aire alcanzar al enemigo disparando desde tu avión, que está también en movimiento, ¿no? De hecho,
cuando sucede el primer ataque kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, que además hay que decir que los ataques kamikaze surgieron prácticamente hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya fue algo un poco a la desesperada, ¿no? Cuando Japón empezó a verse un poco apretado en las batallas aéreas y en las batallas navales y demás, ¿no? Y el primer ataque japonés, kamikaze, que es el 25 de octubre de 1944, es un caza cero que está pilotado por un piloto japonés y impacta contra el portaaviones estadounidense, el USS Senlo. Cuando logra impactar después de que le hayan disparado en las alas, en el fuselaje, etcétera, y parece que el avión se va, porque el avión se va del escenario, y es cuando ya está prácticamente alejándose de la zona de combate, enfila el portaaviones y vuelve y se estrella directamente contra el portaaviones sin que nadie lo pueda impedir. Justo antes de estrellarse contra el portaaviones, suelta sus cargas de bombas, además, lo cual lo hace muchísimo más mortífero porque ataca en varios puntos a la vez al portaaviones. Los americanos en ese momento lo que pensaron es que el piloto había tenido algún problema y no detectaron que fuera realmente un avión kamikaze. No se creían que el piloto se hubiera suicidado contra... Ponías el ejemplo del 11S y me recuerda al primer avión, que todo el mundo pensó que era un accidente. Exactamente. En un primer momento hay ese tipo de dudas. Cuando empezaron a surgir más ataques de este tipo, los americanos los bautizaron como los Devil Driver, que eran los conductores diabólicos, los pilotos diabólicos, y era porque empezaron a ver que realmente era una táctica de combate. En los ataques kamikaze, como por ejemplo el 11 de septiembre, yo digo kamikaze entre comillas, porque mi versión es otra que no toca hoy, ¿no? Pero hay que ser extremadamente hábil para impactar contra un objetivo. Se ve además muy claramente en la segunda torre, el 11 de septiembre, cuando el avión prácticamente se está desviando y en el último momento gira. Hay que ser muy experto y controlar muchísimo los movimientos y la velocidad de un avión para hacer ese giro e impactar contra un objetivo. Y en la Segunda Guerra Mundial, con los kamikazes, pasaba esto. Realmente, técnicamente, eran bastante buenos. Es un derrape de panza, ¿verdad, Iván? ¿Verdad? Eso es un derrape, exactamente. Tiene un nombre. Y es un derrape, lo hacemos con el timón de dirección detrás y pisando un pie contrario. Digamos que el timón hace así, le metes pie con el alerón, cuernos, digamos, al lado contrario, y el avión, digamos que de cola, empieza a derrapar. Y es prácticamente como son. Sí, claro. Nosotros tenemos dos tipos de maniobra. Puede ser un derrape en el aire, como un coche, o puede ser un resbale, que en vez del avión, en vez de hacer así e irse con la cola hacia afuera, lo que hace es caerse hacia el interior. Eso es un resbale. Sí, un dato que quería añadir y que me parece muy importante, y es el aspecto de guerra psicológica. Es decir, los japoneses, los kamikazes, no solo su objetivo era hundir barcos de Estados Unidos, sino también crear una especie de estado de terror en la mente de los norteamericanos, como diciendo, bueno, si esta gente es capaz de inmolarse antes de rendirse, cuidado, porque un americano no sería capaz de hacer eso. Entonces, ese aspecto psicológico yo creo que es muy importante porque es lo que se intentaba también un poco insuflar, ¿no?, dentro de las tropas norteamericanas. De hecho, los americanos, aparte de llamarles kamikazes, los apodaron como baka, ¿no? Y baka creo que significa en japonés idiota. Es decir, que no entendían muy bien cómo se podía llegar a esta decisión tan extrema. Pero la pregunta que te quería hacer, Iván, es que cuando hablamos de kamikazes hay una palabra que va asociada, que es la palabra banzai. Banzai creo que en japonés significa 10.000 años, pero en esos ataques banzais o cargas banzais, estamos hablando de esos ataques suicidas, ¿no?, con oleadas humanas, tenían como una especie de estrategia o de orden o de protocolo, ¿no? Y además gritando, no solo en este momento histórico que lo estamos hablando, pero ese grito de larga vida al emperador era un poco como Santiago y cierra España, ¿no?, lo que hacían un poco las tropas españolas durante la Reconquista. Es decir, que el grito, fuera banzai o fuera cualquier otra palabra, también era algo indispensable. No en los aviones, evidentemente, porque el piloto podía gritar todo lo que quisiera, que no lo oían. Me refiero en esos ataques suicidas donde
exclamaban Banzai, lo escuchara o no lo escuchara el enemigo. De hecho, incluso he escuchado también, o tengo entendido, que el gritar de una forma desaforada también paraliza al enemigo, le causas un cierto terror, ¿no? Que es un poco lo que hacían también los mongoles o lo que hacían los hunos cuando entraban en batalla. El grito, un grito potente, un grito energético, te llega a paralizar, aunque solo sean unos segundos suficientes para que te clave la bayoneta o para que te disparen. Cuéntanos un poco, ¿cómo eran estas cargas Banzai y por qué utilizaban siempre ese término Banzai a la hora de proponer un ataque suicida de estas características? Bueno, el tema del término Banzai viene un poco a lo que hablabais, a colación de lo que hablabais al principio del programa, ¿no? Está basado en ese grito de los primeros ataques japoneses, de las tropas terrestres de Japón, que lo que hacían es que se lanzaban en avalanchas humanas contra el enemigo prácticamente. Se tiraban a la desesperada contra el enemigo. Es cierto que, bueno, pues parece ser que psicológicamente cuando tú atacas a un enemigo gritando es como si tú te engrandeces y además al enemigo lo empequeñeces, ¿no? Y es una forma de imponerse un poco más de cara al enemigo. Lo cierto es que fue un terror psicológico para las tropas americanas porque sabían que no eran enemigos que si tú les disparabas iban a huir o se iban a amedrentar, etc. El terror psicológico entre las tropas de los Estados Unidos era tal que cuando veían escuadrones de kamikazes, etc., bueno, pues el terror corría por las cubiertas de los portaaviones, etc. Había periodistas en los portaaviones estadounidenses en las guerras navales y en las batallas navales que decían que, bueno, el panorama era impresionante después de un ataque kamikaze de los pilotos japoneses, porque en las cubiertas de los portaaviones, tras la explosión y el impacto de un ataque kamikaze, solamente se veía por la cubierta humo, fuego, piernas, órganos humanos, lenguas, brazos, pies, sangre, un montón de sangre, y era algo que era terrorífico y psicológicamente terrorífico para el enemigo. El tema de usar Banzai, pues como también dijiste al principio, Jesús, era un poco heredado de cuando esas cargas terrestres iban gritando bayoneta en mano con sus armas contra el enemigo y con esas espadas samuráis también muchas veces, y esos realmente fueron los primeros kamikazes terrestres. Así se denominaron un poco dentro de la cultura japonesa. Y hay que matizar que hoy en día Japón vive, digamos que con un gran estigma sobre el tema kamikaze, porque realmente se siguen preguntando cómo llegaron a eso. Y ellos, cuando tiran del hilo de los ataques japoneses, ellos usan, por supuesto, la excusa de que ha sido la única nación dentro de una guerra que ha sido bombardeada con bombas nucleares, que han muerto más de 100.000 personas en un solo ataque con una sola bomba, etc. Pero dicen que actuaron a la desesperada porque, aparte de ser atacados nuclearmente, no fueron ellos los que empezaron la guerra. Ellos siguen manteniendo que el ataque a Pearl Harbor, cuando dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial, no fue obra de los japoneses, sino que fue pues un ataque de falsa bandera estadounidense, que lo prepararon para entrar en el conflicto. Toda esa teoría que hay conspirativa por ahí, ¿no? Pero realmente la sociedad japonesa, cuando se le pregunta por esto, sigue manteniendo ese tipo de versión, ¿no? Obviamente cada uno se defiende a su manera. Aquí hay dos cuestiones. Una, primero, la tradición japonesa de las cargas Banzai en lo que es el mundo occidental, en lo que es nosotros, empieza a ser famosa en el mundo entero y a sorprender, porque Europa le sorprende mucho durante la guerra ruso-japonesa de 1904-5, cuando los japoneses en Port Arthur y en Mukden hacen asaltos masivos, donde pierden decenas de miles de personas en ataques absolutamente enloquecidos hasta conseguir sobrepasar a las tropas rusas. Claro. Eso en Europa impacta de verdad, o sea, impacta de una manera muy notable. Y dicen, joder, esta gente es preocupante, es peligrosa, porque no solo tienen tecnología y son modernos, sino que encima son capaces de sacrificarse en masa de una manera aparentemente, entre comillas, enloquecida. Respecto
respecto a la respuesta, bueno, independientemente del nacimiento de la Operación SOE y del grupo Shinfu, el primer grupo que intenta constituir Japón como pilotos suicidas, hay que entender que la situación japonesa era muy desesperante. Y por eso era tan difícil de comprender por los americanos, y como ha dicho muy bien Jesús, les infunde ese miedo psicológico tan profundo cuando se dan cuenta de que no son errores, sino que es una cosa a conciencia. Un ejemplo rápido. Cuando comienza la batalla del Golfo Leyte, en Mar de Filipinas, que es la mayor batalla naval de la historia de la humanidad, fijaros lo que ocurre en las primeras horas, en los primeros días. Todo el plan japonés empieza al principio mal, porque el día 23 de octubre, que es cuando comienza, los submarinos americanos, en un solo ataque diurno, hunden los 2 buques insignes japoneses, el Akado y el Maya, y hunden otro crucero pesado, el Takao. Al día siguiente, les hunden otro acorazado, el Musashi, y otro crucero pesado, el Myoko. La unidad de kamikazes intenta operar, pero por el mal tiempo y la cobertura antiaérea americana no lo logran. Al día siguiente, el día 25, directamente del estrecho Surigao, los arrasan. Pierden en unos minutos, pierden otros 2 acorazados, el Yamashiro y el Fuso, les hunden otros 3 destructores más otro crucero. Y unas horas después les hunden otros 3 cruceros más. O sea, en solamente 3 días, el desastre es monumental. Pierden decenas de miles de personas y de barcos. El desastre es tan enorme que tú, ante una situación así, tienes que tomar medidas desesperadas. Entonces es cuando por fin la unidad japonesa, la primera unidad japonesa que tiene éxito de kamikazes organizada, consiguen hundir un portaaviones y luego dañar gravemente otro. Ahí empiezan a tener éxito. Es verdad que al principio incluso llegan a impactar contra un tercero. Al principio es cierto que los americanos, como habéis dicho muy bien, no se lo creen. Dicen, bueno, tiene que ser una mala dirección de las operaciones o por pilotos torpes o realmente es que no saben volar. Hasta que se empiezan a dar cuenta de que no. Cuando unen un primer crucero ligero, dicen, ostras, que esta gente va en serio, que están utilizando aviones para suicidarse. Entonces, ¿cómo no va a dar miedo? Es darte cuenta de que las cargas Banzai de tierra, que estaban sucediendo en todas las islas del Pacífico de manera más o menos enloquecida, empiezan a llevarse a la práctica de una manera mucho más tecnológica y mucho más peligrosa. Entonces, claro que eso da miedo. Da miedo porque incluso, como luego supongo lo tocaremos, otros intentos parecidos, por ejemplo los alemanes, no tenían como objetivo la muerte del piloto, sino que el objetivo sí eran quizás ataques suicidas, como lo que intentan con los cazas Natter, pero el objetivo es que el piloto se salvara, no que se matara. Lo que pasa, Carlos, es que yo te iba a decir que esta estrategia a largo plazo no es sostenible, ya no por la pérdida de vidas humanas, sino por la pérdida de los aviones. Claro, no, porque los aviones pierdes tantos, porque pierdes mucho más a lo mejor en los combates aéreos. Fíjate el desastre que le suponen esos 4 primeros días de batalla, donde tienen decenas de miles de muertes, pero un desastre monumental. Es decir, cuando tú estás perdiendo la flota a ese ritmo y a esa velocidad, el sacrificar un avión, pues a lo mejor es desde el punto de vista de un japonés, es conveniente. Te haces un cruce, hombre, entre un avión y un destructor, gana claramente el que pierde el avión. Entonces, bueno, pues realmente, desde ese punto de vista, si tú tienes gente dispuesta a inmolarse de esa manera y tú tienes encima la capacidad de formarlos y la capacidad de tener una especie, porque parece de broma, pero es así, una especie de capacidad operativa táctica de hacer daño mediante ataques suicidas, vaya que sí puedes tener éxito. Y vaya que si impactas, como dice Jesús, en la mentalidad del contrario, como decía Iván, es que eso asusta un montón. El que tú sepas que estás disparando contra gente que se va a matar, que le da absolutamente igual. Eso es una cosa tremenda, ¿eh? A ver, aguantad un momento, que tengo varias manos levantadas. La primera es la de Marcos. Nada, únicamente al hilo de lo que hemos dicho antes del tema del Banzai, de paralizar al enemigo con ese grito, es que eso proviene todo de las artes marciales. Es que eso, imaginaos el kung fu, el karate, el taekwondo, fijaos que ese grito se llama kiai, que ese es el que proviene de, no de la garganta ni del corazón, sino del propio centro del cuerpo, que es la zona del ombligo. Es decir, con eso se lanza el kiai. Entonces, esa paralización del enemigo mediante el sonido, también lo hemos visto, por las películas de Gladiator, cuando los bárbaros van avanzando y van todos gritando, que a los romanos les decían, ostras, era paralizante, ¿no? Sencillamente quería apuntar eso porque es que la propia personalidad de este mundo asiático, concretamente el japonés, fíjate, cuando ha comentado antes Miguel Salas, que entra el budismo en Japón y lo primero que hacen, fijaos cómo meditan, el budismo zen es la leche, pero vamos, es decir, todos mirando hacia la pared y el que se va un poquito, el maestro va detrás de él y le toca en el hombro y le dice, mire usted, no le dice nada, pero le arrea un zurriagazo con ese palo que, es decir, ese concepto de la disciplina tan marcial que viene del samurái, que viene del mundo medieval, es que lo llevan hasta las últimas consecuencias. Incluso, bueno, yo como lector de Yukio Mishima, con el tema de el marinero que perdió la gracia del mar, que es
en su intento de golpe de Estado en 1970. El tío se cuela con su cuadrilla y no consigue hacer el golpe de Estado, y el tío hace el seppuku allí y lo culmina y lo lleva a cabo. Es decir, y estábamos muy lejos del tema samurái. Lo apuntaba David antes, el concepto de muerte ritual, que está muy ligado con esto, Miguel, y acaba de mencionar Marcos a Yukio Mishima. No es exactamente un kamikaze, no es un kamikaze, No. pero sí tiene esa relación por la parte de la concepción de la muerte, ¿no? No es un kamikaze, pero un poquito sí, fijaos, porque hay un libro muy interesante que escribió otro escritor japonés que conocía a Mishima, que se llama El eclipse de Yukio Mishima, de Shintaro Ishihara. Era un hombre que conocía bien a Mishima. Mishima era una generación anterior a la suya, y él sospechaba que Mishima hacía ya tiempo que entendía que la famosa Sociedad del Escudo, que es la que le llevó a dar el golpe de Estado, iba a fracasar, y que él estaba ya dispuestísimo a hacerse el harakiri. O sea que de alguna manera, y no comprobada, aquel ataque al cuartel japonés fue un ataque kamikaze, ¿no? Para llamar la atención sobre aquellos valores imperiales que se estaban perdiendo. Pero efectivamente Mishima es quizás el último, ya en la modernidad, el último de las grandes figuras japonesas que recoge, más allá evidentemente de la tradición marcial que se sigue cultivando, que recoge ese espíritu del samurái, ¿no? Un hombre débil, marcado precisamente porque en la Segunda Guerra Mundial lo rechazaron más de una vez para combatir, y que se empeña, un genio de la literatura, por cierto, desde muy jovencito publica libros maravillosos, que se empeña en obtener un cuerpo perfecto y en cultivar el bushido, ¿no? Él practicaba el kendo, practicaba diferentes artes marciales, y que efectivamente al final de su vida, en su madurez, ya casado, con hijos, siendo el autor más prestigioso de Japón, o de los más prestigiosos, porque había alguno que estaba ahí con él en el panteón de los grandes genios vivos, funda la Sociedad del Escudo, que es una sociedad que literalmente nace para proteger al emperador y los valores imperiales japoneses, que se estaban evidentemente diluyendo ante el desarrollo económico que se estaba dando en Japón de corte occidental, ¿no? Con toda la reconstrucción del país hecha por los americanos y la entrada en el libre mercado, ¿no? Internacional. Y entonces Mishima, con gente muy jovencita, empieza a desarrollar esta Sociedad del Escudo, a entrenar en los terrenos del ejército. Les consideraban un equipo encantador de chaladitos paramilitares, y les dejaban allí entrenar, y él le da mucho bombo, va a debates en la universidad, se mete en debates con estudiantes marxistas, con todos aquellos jaleos de los años 60, es decir, con esa idea del tradicionalismo, de que hay que volver a esos valores japoneses que se han estado perdiendo por la injerencia occidental. Y al final, efectivamente, da el golpe de Estado fracasa, y Mishima en un momento dado sale a dar un discurso a la azotea, al balcón, que es muy famoso, del que hay fotografías y demás, con el pañuelo, ¿verdad? El famoso pañuelo de los kamikazes, bueno, no solo de los kamikazes, ¿no? Con el sol naciente en rojo radiante, ¿no? En el centro de la frente, y entonces atan al general. Aquello se convierte en una especie de disparate, y entonces Mishima efectivamente decide hacerse el seppuku. El seppuku, que es un ritual que es muy conocido, pero no en todo el procedimiento, ¿verdad? Hay que hacer un vendado particular del abdomen, luego se clava la espada, se empieza a avanzar con la espada a través del abdomen, y alguien se encarga, una persona de confianza, de decapitar al suicida para cortar la agonía, ¿no? En el caso de Mishima fue muy desagradable porque el estudiante, el jovencito, el admirador de Mishima, que estaba en la Sociedad del Escudo, que estaba encargado de decapitarlo, no fue capaz. Y entonces otro de los presentes tuvo que arrebatarle la katana y terminar el trabajo él, porque Mishima estaba destripándose, estaba agonizando, ¿no? El destino del general atado fue casi más japonés en ese sentido que el de Mishima. Nunca superó haber sido dominado por un golpe de estado de unos amateurs, y murió a los pocos años absolutamente traumatizado por la experiencia. No fue una experiencia de gran violencia, es decir, hubo intercambios de golpes, de cortes con espadas cortas, pero bueno, tampoco fue nada para un general que había vivido la guerra.
Y sin embargo... Bueno, dos decapitados, ¿no? El de Mishima y el de Morita, que era el ayudante que fue incapaz de rebanarle el cuello. Eso es, pero vamos, nada para un militar que había vivido otras cosas. Y sin embargo, muere poco después y toda la gente que le conoce dice que muere de la tristeza, de la vergüenza, ¿no? Acelerado por un capítulo que él tiene con otro militar que le dice hubiera sido mejor que te hubieran matado, ¿no? Entonces, ahí, en toda esa tragedia terrible, que es casi una farsa en algunos momentos, se entiende lo que es el espíritu japonés del honor y el desfase absurdo que se produce entre ese espíritu tradicional y el mundo moderno. Es decir, somos ya incapaces de entenderlo, ¿no? Sin embargo, entonces, la muerte de Mishima es esa última muerte que ya está desfasada, que ya pertenece a otro mundo, del último de los samuráis, ¿no? De un hombre que quería seguir un código de honor que en su entorno literario, cosmopolita, moderno, Mishima era un tío que hacía cine, en fin, era crítico y todo. Sí, con amigos occidentales. Poeta. Y sin embargo, él quiere conservar esos valores y los intenta mantener hasta el final. Es curioso porque muchos de sus amigos mantienen que ellos ya sabían que Mishima iba a morir joven y de manera trágica. Es decir, es una personalidad que, digamos, va siendo arrollada por sí misma a lo largo mientras se va desarrollando, ¿no? Desde que empieza a obsesionarse con el culto al cuerpo y las artes marciales, ¿no? Y bueno, y así termina, ¿no? Es un personaje fascinante. Hay libros muy interesantes para entender a Mishima. Pues yo qué sé, hay uno, por ejemplo, que recoge sus dos últimas entrevistas, que se llama Últimas palabras de Yukio Mishima. Hay un libro maravilloso, como todo lo que hace esta mujer, de Marguerite Yourcenar, que se llama Mishima o la visión del vacío, que es un libro de crítica literaria, pero combinado con la biografía. Luego está El eclipse de Yukio Mishima, que es el que os he recomendado, de Ishihara. Y luego tenemos uno en español, de Juan Antonio Vallejo Nájera, sí. Que es el famoso Mishima o el placer de morir, que también es muy interesante, se encuentra todavía por ahí. Y entonces es un personaje fascinante porque es un personaje que recoge toda esa cultura japonesa del imperio, relacionada también con una visión espiritual muy determinada y con una visión marcial muy determinada, que es la del Bushido, el Shinto, el Bushido y el imperio, ¿verdad? Uh-huh. Y como es un desfase ya casi cronológico en su propio tiempo el intentar vivir esos valores y morir por esos valores cuando ya se estaba jugando a otra partida completamente diferente, ¿no? A pesar de que muchos de esos valores se han transmitido de una manera un poco distorsionada y siguen existiendo en la cultura japonesa, ¿no? David. A mí me gustaría abrir una pata más de ese terror psicológico del que estamos hablando, del que practicaban también los pilotos y en realidad, bueno, los japoneses. Más allá del grito del Banzai, de los kamikazes, etcétera, etcétera, había otra pata que de hecho ya se practicaba con anterioridad. Ya en la Segunda Guerra Chino-Japonesa los japoneses ya lo venían practicando y luego en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo bueno, en lo que fue en el Pacífico, lo vinieron practicando y era algo que temían todos los pilotos de aviones y de navíos, bueno, y marinos estadounidenses cuando acababan en el agua, y es precisamente el canibalismo. El canibalismo, las tropas de Hirohito ya lo practicaban, y de hecho uno de las personas que y eso además consta y datos que se libró de milagro, fue el que en aquel momento no era tal, pero sí en un futuro fue presidente de Estados Unidos, que era George Bush padre. Eso está en mi libro Campos de Muerte. Entonces, cuando él tenía 20 años, en el ataque, el bombardeo de Shishijima, estaban ahí en un grupo que estaban bombardeando la zona, y muchos de los aviones fueron tocados y cayeron al agua. El George Bush, él se libró, en aquel momento lo acababan de ascender a teniente y él se libró, que creo que fue el 2 de septiembre de 1944, pero el resto, muchos de sus compañeros, que también se lanzaron el paracaídas al agua, él fue salvado por un submarino estadounidense que estaba en la zona, el Finback. Pero otros, como digo, otros compañeros no tuvieron la misma suerte. Y esos fueron, como además eso se ha sabido por los juicios de Tokio, que se llevaron a cabo después de la guerra, pues ahí fueron asesinados, primero torturados,
después asesinados y se sirvieron como alimento para los oficiales. Eso es lo que quedó Pero, ahí. hombre, era un oficial muy culto, un gran gastrónomo. Sí, claro, sí. Claro, por supuesto. Era un tío con De hecho, estilo. O sea, no te confías así, como Subon una Matoba, tusa, ¿no? el que era el mayor, él ordenó cocinar. Y de hecho, ya no solo es cocinar. Pero era un gran gastrónomo. Era Sí, un tío pero así es que con cierto eso nivel. en esa parte, pero en otras islas del Pacífico, no sé si por... Era más cutre, sí, de una manera evidentemente mucho más cutre y sin busido, vamos, ahí sí que se los jampaban, pero ¿de qué manera? Entonces yo creo... Hay una división japonesa en Borneo que cada día se comía uno. Pero tío, yo creo que eso también formaba parte Gente. de ese terror psicológico de caer como reo a las tropas japonesas, porque precisamente una de las opciones no es que te mataran, es que te comieran incluso vivo. Maravilloso. Juan Ignacio, ponnos el postre a esta parte del programa, por favor. Bueno, vamos a ver. Hombre, ya podemos dedicar gastronomía Sí, fantástica, algo así. Bueno, vamos a ver, Iván. Yo creo que todo este fenómeno que estamos intentando analizar, de alguna manera hay que entenderlo dentro de lo que es la generación de expectativas que se dio al principio. Digamos que hemos hablado de Banzai, hemos hablado de por el emperador y hemos hablado de todas estas cosas, pero no debemos olvidar que la primera consigna que se da en la Segunda Guerra Mundial y cuando Japón entra en la guerra es el Tora Tora Tora, que de alguna manera es la clave, de alguna manera, que lleva a Pearl Harbor y que llevan a Pearl Harbor, sí. otras cosas, porque las expectativas de los japoneses no eran las de perder la guerra. Es cuando empiezan a perder la guerra, cuando empiezan a darse cuenta de que esto ya no tiene solución, entonces van a la desesperada, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera ensalzando la figura del suicida. ¿Esto es así, Iván, o no? Sí, claro, por supuesto. Ellos, los ataques suicidas comienzan en el 44 prácticamente y estamos un poco ya como muy avanzada, ¿no? Muy avanzada la Segunda Guerra Mundial. El último año de la guerra, claro. Hasta finales hasta mediados del 45 y demás, ellos se ven totalmente desesperados. Se ven tan desesperados que este tipo de escuadrones, que como dije al principio también, hasta sus primeros integrantes ni siquiera eran voluntarios, porque eran un poco mandados a la muerte directamente, y luego ya sí empezó un poco el tema voluntario también, entre comillas, todo hay que decirlo, ¿no? Sobre todo en este tipo de países y demás, porque ya van prácticamente adoctrinados de cuna, pero esta medida tan desesperada, que también al principio lo comentaba, y si había hecho mucho daño, si había hecho poco daño, etcétera, hay bailes de cifras, hay historiadores que dicen que han sido 30 y pico barcos, hay historiadores que dicen que han sido casi 50, etcétera. Lo cierto es que los kamikaze, los pilotos japoneses, se llevaron por delante un montón de embarcaciones de los Estados Unidos. Y fijaros, y además, la táctica desesperada entre comillas, la perfilaron tan bien que crearon un protocolo de ataque contra los barcos estadounidenses. La perita en dulce eran los portaaviones estadounidenses. De la parte del portaaviones, la perita en dulce eran esos ascensores, elevadores que subían y bajaban los aviones desde las bodegas hasta las pistas, etcétera, para inutilizarlos por completo. Había dos tipos de elevadores también, uno al principio del portaaviones y otro al final. Si no era el objetivo principal el del principio, era el del final. Si no era el del final, eran los puestos de mando. Es decir, tenían una serie de objetivos primordiales que, bueno, en determinados momentos sí les dieron bastante éxito. Además, elegían los días con más nubosidad. ¿Por qué? Porque cuando las capas de nubes estaban muy bajas encima del mar o sobre sus objetivos, realmente era muy difícil apuntarles a ellos con la artillería desde tierra. Sin embargo, para ellos era quizá algo más fácil divisar los objetivos e irse a cañón contra
contra ellos para estrellarse, ¿no? Otra cosa, el avión volando a esa máxima velocidad en picado, realmente era a veces muy difícil de acertar, ¿no? Contra ellos desde la artillería terrestre. Y también esos picados, haciendo esa expulsión de las bombas de los aviones y demás, conseguían un efecto doble o triple. Luego, después de esos portaaviones, los objetivos preferidos eran los destructores. Dentro de los destructores, el objetivo principal de los kamikazes era, por ejemplo, el puente de mando. Hay historiadores que dicen que llegaron a dejar fuera de servicio o a hundir hasta 14 destructores estadounidenses. Y ellos tenían una falta de aviones y de pilotos bastante sustancial, los japoneses. Por eso también quizá no consiguieron más éxito con estas operaciones kamikaze. Ellos tenían estipulado que para atacar un portaaviones con éxito en una misión kamikaze tenían que ser 4 aviones kamikaze, 4 ceros japoneses, 2 que atacaran por una parte, otros 2 por otra, y así a la artillería estadounidense pues le sería muchísimo más difícil derribar esos aviones. Y en la última parte de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses pasaron incluso de esos ceros a unos pequeños artefactos prácticamente a reacción, que también no dejaban de ser cazas kamikazes, y por supuesto el piloto que iba se inmolaba. He oído chorradas varias en algunos ambientes, como que si a los kamikazes les hacían cortes para que se fueran desangrando en el avión y no tuvieran ganas de volver, que si les cortaban una pierna. He oído barbaridades. Eso para que la... Bueno, que iban drogados, sí, ¿no? para que la gente, para que también. la audiencia sobre todo tenga claro que iban en perfectas condiciones, porque una persona que se va desangrando, os aseguro que con esas características no dura más de 5 minutos en pleno funcionamiento, ¿no? de su pilotaje. Oye, dejadme un segundo que salude a Guillermo Díaz, porque me quiero meter en la mente de ese piloto que va a morir, y él nos trae un documento que nos va a permitir adentrarnos en esa psicología. Guillermo Díaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. No te buenas falta tardes, ningún buenas miembro. lo que sea, cuando Buenas nos tardes, buenos escuchen. días. Claro. No te han hecho ningún corte, ni te han desangrado, ni nada para entrar en el programa, ¿no? ¿Todo bien? Yo estoy perfecto. Como sabéis, soy un ser hecho por partículas inconexas, con lo cual, porque es la única forma de mantener la belleza extrema, y entonces cualquier corte o lo que sea me atraviesa como si fuera un ser gaseoso. Maravilloso. Nos pasa a Como mí y decía- a Carlos le pasa también. Totalmente. Efectivamente, totalmente. exacto. Me quiero meter... Eso y los tobillos finos. Es nuestra Dejar esa característica. cerveza, de comer, beber otra. Me quiero meter en la mente de un piloto que ha decidido o le han asignado esa labor. Vas a morir por tu país, vas a dar tu vida, vas a recibir ese honor, pero que te tienes que matar. Y Guillermo, tú nos has traído un documento que nos lleva a los últimos minutos, últimas horas de un piloto antes de realizar su acción, ¿no? Sí, se trata de... Bueno, hay una recopilación de cartas de soldados japoneses que se llama No esperamos volver vivos, que recopila en la edición española Diego Blasco Cruces, pero bueno, es un libro bastante extendido. Hay muchos libros de testimonios, de guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, de todos. Hay muchos testimonios, pero este es muy particular porque es verdad que la percepción por parte de los japoneses de la guerra, incluso ya cuando saben que se va a perder, que no hay solución ninguna, es de un estoicismo y de una entrega y de una tristeza muy llamativa. Máxime cuando si cogemos dentro de este libro, que hay testimonios de todo tipo de soldados, pues combatientes de infantería, bueno, también hubo kamikazes en submarinos, que es una cuestión muy, muy curiosa y menos conocida. Pero en este caso voy a leer fragmentos de una carta, fragmentos porque si no rompería mucho el ritmo del programa, porque tiene algunas digresiones religiosas y filosóficas en medio, pero voy a leer los fragmentos de una carta que escribe un kamikaze el día antes de emprender su último vuelo, ¿vale?
Entonces, para que veáis un poco, previamente estuve leyendo otra carta de un kamikaze que se llamaba Ryoji Uehara, que explicaba en su carta, que no la voy a leer, pero un poco para que veáis la mentalidad que imperaba en las cabezas de los kamikazes en este caso. Este hombre decía, y atento Carlos porque te va a gustar mucho, vamos a perder porque siempre ganan las naciones más libres y nosotros somos una nación totalitaria. Ya habéis visto lo que está pasando con Italia, habéis visto lo que está pasando con Alemania y nos va a pasar a nosotros. Vamos a perder. Entonces, y cita a Benedetto Croce y autores liberales porque este kamikaze había tenido formación en la universidad y era de talante liberal y defendía que la libertad siempre vencía y que era inseparable y un ansia imparable del ser humano. Bien, este es uno de ellos. Pero por otra parte, voy a leeros la carta de Ichizo Hayashi, que dice, fechada el 23 de febrero del 45, carta enviada a su madre. Notaréis que le habla de usted a la madre, en la traducción que yo tengo, pero bueno, para que no nos despistemos mucho. Leo ya. Parece que nuestro final se acerca. He temido tanto este momento y ahora lo han decidido por nosotros. He tenido una existencia feliz, así que moriré soñando. Solo cuando pienso en mi madre no puedo evitar llorar. Me aferro a la vida al recordar su fortaleza, su inteligencia y los padecimientos que ha sobrellevado por mí durante 20 años. Yo era su esperanza. Sé que intentarán consolarla, pero será en vano. Quizá yo alcance algo de alivio en la idea de consagrar mi muerte al emperador, pero en lo que a mi madre respecta, no habrá consuelo posible. Después empieza una especie de diatriba cristiana, porque se trata de un japonés cristiano. Había bastantes cristianos en Japón. Bueno, de hecho hay teorías incluso que ven que mucha gente se desplazó de Hiroshima a Nagasaki porque era una ciudad con muchos cristianos, pero bueno, eso no tengo yo no tengo elementos para defender una cosa u otra. Y os digo ya cómo se despide en la carta. Porque, bueno, después de esa digresión a favor de Dios y decir que, bueno, que es afortunado y tal, le dice a su madre: al menos usted, madre, me conoce bien, como mis hermanas y amigos, por lo que me siento libre de cualquier preocupación. Como Dios siempre escucha las plegarias, cuando me lance sobre el enemigo, estaré rezando por usted. Voy a confiar esta carta al señor Umeno para que se la entregue, pero por favor, nunca se la enseñe a nadie. Después de todo, es un tanto embarazosa. Tengo la sensación de que mi muerte inminente es algo que le va a ocurrir a cualquier otro. Quiero decir que de alguna manera siento como si fuera a poder verla cuando quiera. Probablemente porque es muy triste pensar que nunca más vamos a estar juntos. Ichizo. Wow. Joder. Esta es la carta de un kamikaze. Os digo que el sentir de los kamikazes normalmente he cogido un documento muy sensible de un kamikaze que se despide de su madre, pero el sentimiento común que había era ya de todo está perdido, lo hemos hecho mal, mucha crítica a las decisiones que les han llevado hasta allí, que han hundido a Japón, mucho patriotismo nostálgico de que otro Japón era posible, mucho servicio al emperador a pesar de todo, mucha entrega al emperador, hay una mística en torno al emperador enorme y, por último, ninguna duda de que ha llegado su hora y tienen que morir estampando su Mitsubishi Zero contra un portaaviones americano a ser posible. Esta descripción, perdón por el golpe del micrófono, Miguel, este relato que nos ha hecho Guillermo, a mí me ha chocado un poco porque se aleja de la idea quizá estereotipada que hemos hecho de la mentalidad del kamikaze. Bueno, claro, quiero decir, es inevitable generalizar humanos, en este caso, claro. Pero efectivamente, no solamente entre los kamikazes, que por cierto los primeros kamikazes no fueron voluntarios y algunos de ellos no fueron contentos a la muerte, sino entre los propios mandos del ejército hubo mucha crítica y mucha discusión sobre si esto era una solución razonable. Entonces, otra cosa es lo que dice Guillermo, que el japonés de esos valores, a la hora de la verdad, decida seguir muriendo a pesar de todo, ¿no? Incluso los que eran críticos con esas decisiones y los que no iban a la muerte contentos en el sentido de convencidos, lo hacían igual. Y eso demuestra una grandísima fortaleza psicológica y una gran entereza, ¿no? Pero bueno, sin embargo, tenemos que seguir
tenemos que seguir ciñéndonos a las cifras. O sea, les sobraban los voluntarios. Aunque hubo kamikazes que murieron poco convencidos de hacerlo, y aunque hubo evidentemente críticas y debates, y hay recogidas discusiones en periódicos de la época, de militares. Los voluntarios eran muchos, y por retomar lo que lo decía antes Iván, no solamente iban perfectamente sanos desde el punto de vista físico, evidentemente ninguno iba con la pierna cortada, desangrándose, sino que era gente mentalmente perfectamente estable, gente con una vida muy normal y gente con formación superior en muchas ocasiones. Fueron muchos universitarios, gente que estaba estudiando, gente que tenía buenos trabajos, es decir, no era eso que se puede pensar en un momento dado, que hay gente desesperada, que no tuviera otra alternativa, que buscara el honor último porque le iba fatal en la vida. No, era gente con vidas plenas, era gente con relaciones bien establecidas, con familias que los querían, con novias, con mujeres. Era gente con trabajos buenos y con estudios. Entonces era gente inteligente y capacitada, y aún así decidían presentarse voluntarios. En mi opinión, cuando estaba dándole vueltas, anoche estuve dándole vueltas un poco a este asunto, en mi opinión, lo que sucede es que la mística, la mentalidad de los japoneses, el sentido del deber, de morir por el emperador y de no haber hundirse a Japón y tal, no les exime de la crítica. Aparte, como bien dice Miguel, sobre todo en el aire, en el ejército del aire suele haber mucha formación, suele ser el arma más culta, más cultivada en muchas ocasiones. Aquí en España ha pasado también, hemos tenido elementos como Kindelán, por ejemplo, pues que eran gente muy formada. Kindelán, que combatiendo a favor de Franco quiso entrar con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, un tipo muy anglófilo, menos germanófilo. Eran gente, el ejército del aire siempre ha dado perfiles interesantes en este sentido. Por lo tanto, esto en Japón pasaba exactamente igual. Pero hay una cosa que después de darle bastantes vueltas, no se me ha ocurrido hasta ahora, pero esta entrega, este sentido del deber y de dar la vida por Japón y por el emperador, independientemente de que tengan razón o no, lo he visto en alguna ocasión cuando estuve indagando un poco por los terroristas suicidas islámicos. La inmolación, porque al fin y al cabo un kamikaze se inmola también, en realidad te impulsa contra todos tus instintos, contra tu instinto de conservación, contra la gente que quieres, se termina todo. O sea, es verdad que en ambos casos hay un premio después, ¿eh? Los japoneses que se lanzaban como kamikazes eran convertidos automáticamente en dioses y venerados en altares. Y el loco que se tira con un cinturón de explosivos piensa que va a salir catapultado directamente al paraíso y que le esperan 7 uríes o 70 o 700 esperándole ahí para estar en una orgía eterna permanentemente. Pero vaya excepción se tienen que llevar todos cuando ven que al otro lado, pues, en fin. Pero la cosa es que he visto similitudes en esta entrega. No se da tan frecuentemente esto. No es tan frecuente que haya suicidios de este tipo tan destructivos a lo largo de la historia militar. Y en Occidente, normalmente, ninguno, o muy pocos. ¿Por qué? Bueno, sí, porque hay una tradición, me refiero en el siglo XX, ¿eh? No, vamos a ver, Guillermo, con permiso de Iván y de todos los demás, el caso en España de Eloy Gonzalo, en la batalla de Cascorro, yo creo que es paradigmático. ¿Podemos asimilar ese fenómeno a Cascorro o no? Sí, pero son casos individuales, no se trata de una conciencia colectiva. Tenemos que buscar una excepción. O sea, tú me estás contando una cosa que es famosa por excepcional. Sí, incluso Guillermo, incluso se pueden sacrificar una gente entera, pero no es el concepto general de lo que hay que hacer. O sea, pueden llegar a la conclusión, por razones que sea, de resistir hasta que no quede ninguno. De hecho, por ejemplo, al final no lo publicamos, pero Miguel y yo tenemos un libro que se llama así, hasta el final, sobre resistencias desesperadas de todo el mundo. Pero no es la norma común como una corriente ideológica que te lleva a sacrificarte. Ni siquiera en otros tiempos europeos, de Europa Occidental, por ejemplo, el siglo XVIII, el famoso lucimiento, donde la gente se dejaba matar en ciertas ocasiones de una determinada manera, pero no era suicidarse, o sea, el objetivo no era perder la vida. El objetivo era
que a lo mejor tú consideras que había un valor superior a tu vida, pero no necesariamente tenías como objetivo sacrificarla, aunque fuera por un bien mayor, como en ese caso, en el caso japonés, por evitar la derrota de tu nación o la destrucción completa. Es difícil ponerse en la mentalidad, a mí me parece imposible, de los kamikazes japoneses, pero hay que tener en cuenta que cuando uno ve lo que era el horror de lo que era la guerra en el Pacífico, o sea, ya hacía mucho en realidad el tema de la guerra del Pacífico. Estuve releyendo hace poco el libro de Sierra, uno de los mejores compendios que existe en España en español sobre la guerra del Pacífico. Y es que te quedas alucinado del nivel de salvajismo y brutalidad que se llegó a alcanzar. Entonces tú estás pensando y dices, bueno, me van a matar igual, tengo yo que sé, 20 y pocos años, me van a liquidar igual. ¿Qué prefiero? ¿Morirme abrasado en un destructor en cualquier lugar del planeta? O bueno, sacrificarme por mi patria, que conseguir que a lo mejor la guerra se acabe y que me hagan un altar y sea poco más con honores, claro. Exacto. Entonces, en vez de morirme ahí abrazado en cualquier isla perdida del mundo, machacado por un avión americano que va a triturar. Pues no sé, a lo mejor se lo pensaban así, es que es muy difícil de saber. Dejadme que le pregunte a Iván por casos concretos, porque queréis hablar muchos y creo que los relatos que Iván nos va a traer nos va a dar pie a más comentarios, estoy seguro. Iván nos trae historias de kamikazes que no va a dar tiempo a todas, que es imposible, pero sí le quiero preguntar por algunas de ellas. Los hay que murieron en su acción y otros que sobrevivieron y no felizmente en muchos casos. Te quiero preguntar, Iván, por el último kamikaze japonés, por Matome Ugaki. ¿Cuál es su historia? El último kamikaze japonés fue, según cuenta la historia, el vicealmirante Matome Ugaki. Además, era uno de los principales responsables de las misiones kamikazes y demás. Y, sin embargo, lo curioso era que no era piloto de avión, ni siquiera sabía pilotar aviones, ¿no? Era el encargado un poco de mandar a esta gente, a estos hombres a la muerte, pero sin embargo él no era de la Fuerza Aérea, digamos, como piloto, ¿no? Fue además el encargado un poco de coordinar ese último ataque en la Segunda Guerra Mundial de una acción kamikaze. Cuando el emperador Hirohito ya dijo o proclamó la rendición absoluta, él fraguó un poco una misión suicida prácticamente unas 8 horas después, incluso, de haberse rendido el imperio de Japón, ¿no? ¿Y qué pasó? Que, bueno, como él no sabía pilotar aviones y ni siquiera era piloto de la Fuerza Aérea, y él, pues, no quería rendirse de esa manera ni rendirse con esos deshonores, ¿no? Según la sociedad japonesa y demás, lo que pidió fue un piloto voluntario que lo llevara en su avión y pues cumpliera ese último deseo como ese vicealmirante que era y fuera a la muerte en una acción kamikaze. Era pues un militar que era muy fiel a ese código Bushido del que tanto hemos hablado y él lo que hizo en ese momento, cuando Japón ya se ha rendido y ya han pasado incluso unas horas de esa rendición, es que él se viste con un uniforme de piloto, de kamikaze, eran unos uniformes verdes, se quita absolutamente todas sus insignias de vicealmirante y todo lo que lo relacionara con un mando superior, se pone ese famoso pañuelo a la frente y al final incluso porta una de esas armas que son pues tan tradicionales, ¿no? Para acabar con su vida al final en forma de puñal y demás. No logra su objetivo con el avión. Ellos intentan atacar una barcaza americana que estaba, digamos que en una orilla de una playa, medio fondeada, pero al final muere en la acción. Es derribado el avión y lo encuentran pues poco tiempo después dentro de ese avión kamikaze junto pues al otro piloto que lo había llevado prácticamente a la muerte. Lo que no pudo hacer este último kamikaze de la Segunda Guerra Mundial fue completar su misión suicida, ¿no? Y solo como apunte, que tanto hemos hablado de que los primeros kamikazes no eran voluntarios, pues precisamente el primer kamikaze, que ya le podemos dar nombre, que era Yukio Seki, no fue voluntario precisamente. De hecho,
cuando a él le dicen que tiene que embestir una nave estadounidense, un barco, él dijo que no, que podía perfectamente atacarlo desde el aire y tenía la suficiente experiencia y demás como para evadirse luego y la capacidad como salir del combate, para salir del combate de forma bastante airosa, y fue el que recibió órdenes expresas de que tenía que estampar su avión contra el objetivo, y realmente fue Yukio Seki, el primer kamikaze japonés que precisamente no fue voluntario. David. Sí, a ver, antes cuando os he estado comentando, Guillermo, por la narración y las cosas, y luego Carlos ha hecho la mención a ese futuro, a mí me estaba recordando un poquitín a lo que la forma de trabajar de los Hassassin. Los Hassassin, lo que de una manera u otra, lo que ellos tenían era el objetivo, ese paraíso en el futuro en el caso de que fallecieran en una acción, etcétera, etcétera, por lo que era el viejo de la montaña, etcétera, etcétera. Es decir, ellos con su acción, lo mismo que sucede con las guerras santas, pues si tú mueres en esa acción, pues vas a ser, en el caso japonés, te puedes convertir en un dios. En el caso de los Hassassin, ¿no? Pues te conviertes en, bueno, vas a ese paraíso con todas las uríes, etcétera, etcétera. En el caso de los kamikazes, el problema es mucho más social. Es decir, por una parte estaba el tema de la deshonra, el tema de que cuando les preguntaban a muchos de los cadetes o de los soldados o incluso de los universitarios si querían ser, la mayoría decían que sí, evidentemente, le daban, como digo, ¿no? Levantaban la mano, porque ya no solo una cuestión de social, sino que ellos consideraban que tenían que cumplir con ese deber. Y ese deber de hecho, como os he estado diciendo, ellos se alistaban, ¿no? Como voluntarios, pero muchos de ellos, y eso ya se comprueba al principio, eran, como ahora acaba de contar Iván, ese primer caso, ¿no? A dedo. Es decir, no, lo que tienes que hacer es tirarte. Algunos de ellos se negaban a convertirse en kamikazes. Lo que pasaban, primero, si tuvieran el cargo que tuvieran, si eran tenientes, se degradaban a soldado raso, y se les obligaba a ir, digamos, de infantería a combatir en el frente. Además de eso, a nivel social y a nivel familiar, pues claro, era una deshonra, más allá de su idiosincrasia y su manera de pensar hacia el emperador, etcétera, etcétera. No, es que para la propia familia, para los hermanos, etcétera, es que era el gran deshonor por el cual quedarían marcados durante generaciones. Entonces, no es algo tan sencillo. Hay, bueno, pues el caso que Iván ha contado del primero, ¿no? Fíjate que un aviador sumamente diestro como para vaciar la carga y salvarse, pero no, la idea, el mandato es de estrellarse y morir, porque incluso podía salir con el paracaídas. No, debían morir para crear una serie de, bueno, pues primero por el temor del enemigo, lo que antes estábamos hablando, ese terror psicológico, y luego porque era una manera de formar parte de un grupo de elegidos de ese honor que pasarían a formar parte, pues, de esas deidades, de esos kamis, y que serían muy bien vistos por toda la sociedad japonesa. Jesús. Hay una película de Clint Eastwood, que es Cartas desde Iwo Jima, donde no aparecen kamikazes, pero sí aparece ese concepto de inmolarse hasta el último momento, ¿no? Y se ve claramente esa perspectiva psicológica, pero también mística, de que hay que morir hasta el final por el emperador. No, quería añadir un dato, bueno, me ha parecido muy interesante lo que ha contado Iván, de este kamikaze que no sabía volar, lo cual tiene también su pequeña gracia, ¿no? Que al final, incluso que declarándose ya la rendición, quiere morir, ¿no? Quiere morir con honores, y encima lleva a su cargo a otro piloto, el pobrecillo, que también muere con él, ¿no? A pesar de que no quería para nada, pero bueno, es lo que tiene. Becario. El becario, ¿no? ¿Quién quiere venir conmigo? Dice, es un viaje también te solo digo de ida. Que se llamaba Mátome. O sea que
Sí, bueno, claro, ese nombre estaba destinado desde el nacimiento. Sí, pero encima, a ver, lo paradójico y lo triste es que ya se había rendido Japón, o sea, no tenía demasiado sentido, salvo, bueno, pues esa especie de gloria póstuma, ¿no? Y postrera de cara a la familia. No olvidemos que cuando alguien se declaraba kamikaze, es decir, que se alistaba voluntariamente, le ascendían 2 grados militares, con lo cual entiendo de que eso a nivel económico para la familia le venía luego muy bien. Es decir, que también tenemos en cuenta que no solo era por una cuestión de patriotismo y de ese tradicionalismo japonés, sino también a la familia le venía muy bien, dentro de lo que cabe, que hubiera un kamikaze en la familia, porque también recibía una serie de monumentos, ¿no? Aparte de que se convirtiera luego en un espíritu, en un kami tutelar. No, un detalle que siempre me llama mucho la atención, ya sabéis que a mí me gusta mucho lo que son los rituales, porque eso forma parte de esa idiosincrasia nipona, y hemos hablado mucho del hachimaki, que sería esa cinta, ¿no? Con el dibujo del sol naciente, la que se coloca en la frente, pero es que se colocaban también otra cinta en la cintura. Y esa cinta, muy significativa desde mi punto de vista, que es el senibari, es la que llaman la faja o la cinta de las 1000 puntadas, porque según la tradición, evidentemente no era así en la realidad, pero según la tradición era una faja tejida por 1000 mujeres y cada una de las cuales tenía que dar una puntada. Claro, encontrar a 1000 mujeres para que cada una hiciera una puntada era tremendo, pero sí es cierto que este senibari, ese cinturón tejido por las mujeres normalmente de la familia, para él era algo importante, igual que era importante llevar la bandera japonesa, pero no la bandera japonesa tal cual, sino con inscripciones espirituales, de alguna forma una especie de amuleto, de talismán que le permitía, como un pasaporte, el acceso hacia el más allá. Entonces esas 2 cintas, tanto en la cabeza como en la cintura, me parece que son muy significativas, porque aparte de que llevaran una pistola, aparte que llevaran un tanto, no tanto la katana, sino el tanto era el cuchillo, ¿no? El cuchillo que luego servía en caso de extrema necesidad de hacerse el harakiri, que luego se completaba con el seppuku, que era el decapitamiento, ¿vale? O sea, que el harakiri sería solo cuando te visceras de izquierda a derecha, y el seppuku es cuando un compañero, para evitar el sufrimiento, te corta la cabeza. Bueno, pues era con el tanto. El tanto es ese cuchillo japonés que solían llevar también los kamikazes. Pero ya digo, el senibari, esa cinta de las 1000 puntadas, me parece significativo, que no lo habíamos comentado hasta ahora, y que yo creo que era importante resaltarlo por esa, ya te digo, esa cosmovisión del bushido que tenían y sobre todo de la concepción tradicionalista. No lo olvidemos, eso le pasó a Mishima. O sea, Mishima se hace el seppuku porque no quiere que los valores tradicionales japoneses y el culto al emperador, que después de la Segunda Guerra Mundial incluso se les prohíbe a ellos declarar la guerra y se les coarta toda estrategia militar, lo que quiere es que vuelvan otra vez a los viejos principios tradicionales. No lo consiguen, y el kamikaze de alguna forma está representando ese tipo de valores, o el último que se suicida, que es Yukio Mishima, en el año 1970, a pesar de que por la propia constitución japonesa estaba prohibido hacerse el seppuku. Esos valores están representados en esa figura de también Matome Ogaki, como hemos dicho, ese último kamikaze que decide inmolarse a pesar de que ya Japón se ha rendido. Pero este mismo motivo, esta misma rendición, está tras la historia de uno de los supervivientes que nos trae Iván, que es Hisashi Tezuka, quien sobrevivió precisamente porque Japón se había rendido, ¿no? Pues sí, era un kamikaze japonés que tenía 23 años cuando él se alista en las Fuerzas Aéreas de Japón. Y fue muy curiosa su historia porque a través de él, por ejemplo, sabemos cómo era esa especie de cuestionario cuando se empezaba a tantear a los aspirantes a kamikaze. De hecho, gracias a él sabemos que les daban unos cuestionarios que tenían que rellenar de forma escrita, donde él tenía en un papel 3 opciones y tenía que marcar una con un lápiz. La primera opción era una frase con una casilla que ponía deseo unirme, la segunda era una frase que ponía deseo apasionadamente unirme, y otra era no deseo unirme. Y en el caso de Hisashi Tezuka, lo que hizo al final fue tachar absolutamente todas las cuestiones, ¿no? Y quería realmente unirse al tema kamikaze. ¿Cuál es la historia de Tezuka? Pues cuando tan solo le quedaban unos minutos para alcanzar el objetivo mientras estaba volando en su misión kamikaze, él lleva la radio sintonizada en el avión, va escuchando una banda de frecuencia de radio tradicional, y resulta
que... Escucha, me estás diciendo que se van a suicidar. Con los 40 principales, sí, más o menos. Eso yo iba a decir M80. Bueno, nosotros en el avión tenemos bandas aéreas y luego tenemos frecuencias de radio tradicionales que podemos escuchar, por ejemplo, Radio Nacional de España, o podemos escuchar alguna antena a través de la radio, simplemente pues sintonizando la frecuencia de esa torre de radio que las llevamos marcadas en las cartas de radionavegación, con lo cual es muy fácil escuchar música en un determinado momento o un partido de fútbol durante un mundial, que eso es bastante importante. Esto sucede el 15 de agosto de 1945. El emperador Hirohito está diciéndole a toda la población japonesa que anuncia la rendición del Imperio de Japón, y Tezuka está escuchando ese mensaje por la radio y resulta que él, en curso a una misión kamikaze, pues resulta que Japón, su país, su nación, su imperio, acaba de rendirse, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, prácticamente era su última misión, obviamente, porque era una misión kamikaze, y al final pues se salvó precisamente por ese mensaje, dio la vuelta, regresó a la base y, claro, el hecho de seguir viviendo con esa deshonra y con esa falta de haber cumplido la misión, pues acabó con la moral de muchos kamikazes que quedaron realmente vivos. Solo acoto una cosilla de lo que decía Jesús anteriormente. En la campaña de Iwo Jima, por ejemplo, se constituyó por parte de los japoneses un escuadrón especial de kamikazes y de bombarderos y demás, que se llamó el Grupo Especial de Ataque Azusa, y cuando se lanzó contra las tropas americanas, nada más y nada menos que 13 aviones fallaron. O sea, 13 aviones no cumplieron ni siquiera la misión de llegar a encontrar a sus objetivos y se tuvieron que volver. Con lo cual, pues los fracasos en este sentido eran también abundantes, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, quería comentar un pequeño detalle sobre el famoso Matome, del que hemos hablado, sobre Ukagi, sobre lo que acabas de comentar sobre el último kamikaze. Fíjate que el vicealmirante, el que intenta suicidarse y se mata, el que contrata al becario, bueno, pues Matome, en la misma mañana del 15 de agosto, cuando ya se sabe perfectamente que el emperador va a radiar un mensaje a la nación y todos eran conscientes de que lo que va a anunciar es una rendición, lo cual para una gran parte del ejército era una humillación increíble y absolutamente inconcebible, él da la orden, sabiéndolo perfectamente, a los 11 bombarderos que tiene suicidas preparados en el aeródromo de su quinta flota, de realizar un ataque suicida contra la flota de Estados Unidos. Entonces, los hace despegar, y es curioso, los hace despegar a las 7:30 de la tarde del propio 15 de agosto, para intentar causar el máximo daño posible, aun ya sabiendo y conociendo que su nación se había rendido. Lo que pasa es que ocurrió que 4 de los aviones no pudieron despegar, pero los otros 7 sí realizaron el ataque y, por supuesto, fueron destruidos, obviamente, y los pilotos fallecieron. La verdad es que a veces el fanatismo llega a cotas realmente increíbles. Y fíjate el caso de este piloto que se consiguió salvar, pero otros muchos no pudieron. Bueno, hubo uno, Iván, ¿no?, según las historias que nos has pasado, que no cumplió su objetivo, pero por torpe, ¿no? Exactamente. Hubo no encontraba el avión. Otro kamikaze que fue considerado el piloto japonés más torpe de la Segunda Guerra Mundial. Se le quedó un poco bautizado de esa manera, ¿no?, ese mote. Fue un kamikaze que vivió la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Yoshiomi Yanai, y Yanai pues sobrevivió a ese posible suicidio con 23 añitos. Él deja una carta de despedida que dice: padre, madre, me voy a matar ahora, voy a morir con una sonrisa, yo no soy el hijo perfecto, perdonadme por favor por ello, yo me marcharé el primero y os estaré esperando. Después de escribir esta misiva a los padres, él se sube en su Zero, en su caza japonés, y sale a su misión suicida, a su misión kamikaze. ¿Y qué ocurre? Que cuando empieza a buscar al enemigo, al blanco, al final no lo encuentra por ningún lado, se pierde, se desorienta, no lo localiza. ¿Y qué hace? Pues que tiene que volver a la base con una deshonra absoluta. El resto de su vida pues la vive de forma bastante intranquila, según cuentan, y con un deshonor terrible. Y bueno, le pidió durante toda la vida perdón a sus compatriotas y a sus compañeros kamikazes
por no haber sabido llevar a cabo su misión final de suicidio, ¿no? Contra el enemigo. ¿Te imaginas que al aterrizar, cuando llega a su casa, sus padres habían vaciado su cuarto ya? y habían puesto una biblioteca o algo? ¿Pero tú qué haces ahí? Habían adoptado a un niño. Pero en este caso este hombre sobrevivió, pues como decís, por torpe. Ahora ahondamos en el concepto de la deshonra, pero hay otro caso, el de Tadamasa Itzazu, que no fue culpa suya, y creo que el final es bastante similar. Sí, ¿no? Tadamasa Itzazu es uno de los kamikazes vivos quizá más famosos de Japón. ¿Por qué? Porque, bueno, él fallece el 6 de abril del 2015 por un problema cardíaco, y cuando él tenía 89 años, ya en el año 2014, Japón, ya como país, como nación, encuentra una colección de cartas y que este piloto guardaba, ¿no? Con muchísimo cariño de sus compatriotas, de sus pilotos compañeros kamikazes y demás. Y a través de las cartas de los kamikazes que tenían su poder Itzazu, es como sabemos realmente hoy en día muchísimas historias que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial con este tipo de pilotos, ¿no? Él, lo llamaron para una misión suicida, era un ataque especial, como se denominó aquella misión. Había que defender la zona de Okinawa y él despega rumbo al objetivo para atacar al enemigo y justamente pues en medio de la ruta se ve obligado a amerizar con el avión en medio del mar porque el motor pues, del avión falla, tiene problemas mecánicos y problemas técnicos, y él es rescatado del mar por las tropas japonesas, lo vuelven a llevar a una base de las Fuerzas Aéreas japonesas, lo vuelven a poner en circulación y precisamente al final pues precisamente no llega a volver a ponerse en vuelo y atacar porque el mensaje del emperador anuncia pues la rendición de Japón y no logra volver a entrar en combate. Gracias a eso él se salva, vive también igualmente su vida pues de una forma bastante avergonzada. Incluso él valora el suicidarse años después porque los japoneses pues, no pueden vivir con ese tipo de deshonor y demás. Y bueno, él siempre ha mantenido que todos los pilotos kamikazes que eran compañeros de él, todos los que se suicidaron lo hicieron de forma totalmente voluntaria y nadie iba, digamos, presionado a aquellas misiones suicidas, ¿no? Su colección de cartas es una de las más importantes que existe de toda la cultura kamikaze y, repito, gracias a eso conocemos infinidad de datos de aquellos días de estos soldados kamikazes, nunca mejor dicho. Juanig. Vamos a ver, esta pregunta te la hago a ti, Iván, pero se la puedo hacer a cualquiera de todos, porque a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto es cuando Hirohito se pone en manos de Douglas MacArthur, termina la Segunda Guerra Mundial, cómo la mayoría de la población pasó de alguna manera a ser eso, kamikazes, al código del honor, a todos los tipos de cosas, a fabricar los Toyotas, las máquinas Canon, Sony, etcétera. ¿Cómo lo pudieron tragar? Porque ya lo hacían. Era una nación industrial bastante aceptable. Sí, Nissan, por ejemplo. Ya lo eran. Yo creo que Carlos es más indicado para responderte aquí a la poshistoria. Japón era una de las naciones industriales más poderosas del mundo. Simplemente lo que les dedicaron es a la paz en vez de la guerra. Punto. En vez de fabricar más ceros y más aviones de combate y más acorazados, pues dedicaron a fabricar lo que sabían hacer. Y no, la verdad es que Japón es un modelo como Alemania de éxito absoluto después de la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente yo creo que uno de los países más pacíficos del mundo actualmente. Al igual que le pasa en cierto modo a Alemania, se les borraron para siempre las ganas de atacar a sus vecinos. Otra cosa es que Iván ha dicho una cosa muy interesante al principio cuando hablaba de Pearl Harbor. No lo sé, yo tengo la sensación de que la mente japonesa no ha sido tan limpiada en ese sentido, aunque no son nada belicistas, que no lo son, pero sin embargo la asunción de la culpa, esa especie de complejo tremendo que tienen los alemanes, a Japón no le ha pasado nunca. Japón sigue manteniéndose R con R, que no piden perdón a China, ellos no se consideran culpables de lo que hicieron en Corea. Es decir, ellos tienen montones de cuestiones que no han asumido como un error nacional. De todas maneras, quería comentar un pequeño detalle sobre... O sea, es muy complicado. Es un país, la verdad es que es un país muy diferente al nuestro. Estaba pensando que el almirante Onishi, que es el responsable de la creación de los primeros grupos de kamikaze,
Él se mató el 15 de agosto del 45, se hizo el seppuku, se suicidó, pero se hizo un seppuku muy especial, porque él se abrió así como se hace, no sé qué parte exactamente se cortan por el estómago, ¿no? Más o menos. Y debajo del bajo del ombligo. Pues ahí, pero se negó a recibir el sablazo, el golpe que le arrancara la cabeza, y prefirió dejarse morir, negándose a recibir ayuda, con lo cual tuvo una agonía de 16 horas, hasta que muere ya el 16 de agosto del 45 al día siguiente, y dejó una nota. Y lo interesante es la nota, porque la nota es una cosa realmente extraña dentro de la mentalidad que sería occidental. Dice: deseo expresar mi profundo aprecio a las almas de los valientes atacantes especiales, es decir, los kamikaze. Ellos lucharon y murieron valerosamente con fe en nuestra victoria final. En la muerte quiero purgar la parte que me toca en el fracaso de no lograr esa victoria. Y pido disculpas a las almas de los aviadores muertos y a sus acongojadas familias. O sea, se dejó morir de esa manera tan horrorosa solo para autoculparse de que sus pilotos, los que él mandó a morir, no hubieran tenido éxito en su misión. Fijaos qué cosa más curiosa. Nada, quería comentar una cosa que ha comentado Carlos ahora, que es, claro, no hay mal que por bien no venga, y claro, esa humillación de los aliados, esas bombas atómicas. El pueblo japonés lo que hace es que se levanta de sus propias cenizas, que es lo que habéis comentado hace un rato, y calladamente se pone toda la población a preservar esa identidad cultural, a ese cese de la guerra, a esa especie de centrarse en la reconstrucción y el desarrollo de la nación. Y ahí, desde el punto de vista del arte, tenemos el nacimiento de un cine, de una pintura, de una escultura. Tenemos a Akira Kurosawa, tenemos todas las marcas que, bueno, no hace falta que os diga Toyota, Yamaha, Honda, Kawasaki, Sony, Nintendo, Canon. Todas estas marcas salen no solamente de una imitación de todo lo occidental, sino de una superación de su producto para reconstruir esa identidad nacional a modo del trabajo, es decir, con un trabajar codo con codo, que esto, cuando nosotros hemos visto cómo trabajan en las empresas, dices, ¿cómo? O sea, es que yo he conocido gente japonesa que viene y te lo cuenta, esa especie de vinculación entre los compañeros, esa totalidad, ese todo de pertenecer a la empresa y de trabajar en una sola unidad. Esto aquí no lo tenemos, ¿eh? Y eso nace de allí, nace de superar esa humillación de la Segunda Guerra Mundial y de esas dos bombas que los hicieron polvo, ¿eh? Fíjate, tanto en Alemania como en Japón, los trabajadores trabajaban, si no recuerdo mal, unas horas al día para el Estado, para la reconstrucción del país. Eso, en muchos países occidentales, eso sería impensable. Claro. Impensable. Y pongo punto de partida a España, ¿eh? Las huelgas a la japonesa. Exactamente, David, exactamente. ¿no? Pero es que tanto, o sea, que de repente para levantar el país se decida que el beneficio de 2 horas de trabajo de cada uno de los trabajadores al día sea para relanzar el Estado, para relanzar y levantar el país. Eso sí que es amor a la patria. Lo que me resulta, decía, irónico y cruel en este escenario de sentimiento común y de falta de culpa nacional por esa derrota, Miguel, me llama la atención ese señalamiento al que ha fallado, que me resulta muy duro, esa deshonra a quien no ha sido capaz de cumplir con su objetivo, bien sea porque se dio la vuelta, bien sea porque no encontró el objetivo, como hemos dicho, o bien sea por un fallo de motor, en un caso como un kamikaze, que le impide realizar, y sin embargo quedan señalados de por vida. Esto es realmente así, es muy difícil de imaginar. Bueno, ahí estaba la base de la cultura del seppuku, ¿no? Es decir, uno adquiere una responsabilidad, es una cuestión de fracaso en esa responsabilidad, y si no cumple con ella, tiene que recuperar el honor mediante un acto ritual, que es el suicidio, ¿no? Entonces, para nosotros es imposible de entender. Es decir, nosotros siempre vamos a ver esos elementos de la cultura japonesa, muchos asiáticos, pero por supuesto estas particularidades de la japonesa, porque esto es japonés exclusivamente, desde fuera, ¿no? Como un elemento bizarro, como un elemento folclórico, una cosa que no nos da la cabeza para entenderlo, ¿no? Pero bueno, no sé, recuerdo, por extrapolar, ¿no? No tiene nada que ver, quizás, pero recuerdo, a mí esto de los japoneses siempre me recuerda a la última frase del capitán Aldana, ¿no?
de ese no es hora de morir, sino no es hora de morir aunque sea a pie, ¿no? Cuando le dicen que coja un caballo en la batalla allí y se tira contra en Cazalquivir, que se tira contra los enemigos sabiendo que lo van a despedazar, ¿no? Sin un caballo. Bueno, es parte de esa cultura en la que se integra la ética personal en todo lo que significa la sociedad, es decir, la responsabilidad de la persona con la sociedad y en una visión espiritual trascendente que es fundamental, si no, no tiene ningún sentido el seppuku, claro, es decir, tú recuperas el honor, pero recuperas el honor con vistas aún más allá, claro, esto es evidente, ¿no? Entonces nosotros no podemos comprenderlo, pero bueno, para ellos era la única manera de resarcirse, entonces, en fin, ¿qué vamos a decir, no? Nada más que... Es lo que hay, claro, sí. Es el camino del guerrero, al fin y al cabo, correcto. no olvidemos. Claro, es un poco la mística del samurái, el camino del guerrero, que hay que morir con honor, nunca con deshonor, porque es la peor muerte que te puede ocurrir. Hay que morir en el campo de batalla, y si no mueres en el campo de batalla, tienes una salida honrosa, que es el seppuku. Por eso digo que esa es una mentalidad que hay que entender desde la Edad Media. Con este concepto nosotros no lo hemos solucionado con el seppuku, pero este concepto de la muerte, de que es preferible una muerte con honor que una vida innoble, no nos es extraño a los europeos, ¿no? No. Le quería pedir una última historia a Iván, porque Miguel decía algo muy interesante antes, y es que las personas que decidían suicidarse en estas misiones eran personas normales, personas que el día anterior estaban haciendo cualquier otra cosa hasta que decidían cometer una de estas acciones ya en su fase militar. ¿Cuál es el caso de, lo diré bien, Shinichi Ishimaru, que antes de lanzarse con el avión era exactamente qué, Iván? Pues mira, era exactamente lanzador profesional de béisbol en un equipo que se llamaba el Nagoya, ¿no? De hecho, él ganó más de 20 torneos y fue seleccionado para el All-Star de aquella época en el mundo del béisbol y demás. Y él se alista el 1 de diciembre de 1943 en la Armada Imperial de Japón, y él se hizo muy famoso porque cuando él está en una misión suicida kamikaze, antes de gritar, antes de alcanzar el objetivo y de gritar Banzai, como hacían la mayoría, pues él gritó Strike. Strike. ¿Por qué? es muy curioso, ¿no? Él, el 11 de mayo de 1945 lo reclutan para una misión kamikaze y empieza a hacer todo el ritual, todo lo que hemos hablado, no vamos a repetirlo, se prepara para la misión y le pide en el campo de vuelo a un amigo suyo que era un alférez, el alférez Oichi Honda, que se ponga un guante, de receptor de béisbol, de los del juego. Catcher. Exacto, le lanza 10 veces la pelota y Oichi grita la palabra strike cada vez que intercepta la bola, ¿no? Al final, pues este kamikaze japonés, Shinichi, le toma la bola, el guante, y además en el guante le escriben la palabra coraje. Él se va a la misión suicida de kamikaze y con ese caza cero finalmente es derribado por los pilotos americanos en la zona de Okinawa también, antes de alcanzar el objetivo de forma kamikaze en esa misión suicida, pero sin embargo, antes de estrellarse, él por la radio grita strike cuando está intentando alcanzar el objetivo, y por eso se convierte en un kamikaze famoso dentro de la Segunda Guerra Mundial. Hay 2 monumentos en Japón en honor a esta persona, están fuera del estadio en el Tokyo Dome, y hay que dar como dato que aproximadamente entre 69 y 70 jugadores japoneses de béisbol profesionales murieron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial alistados, ¿no? En el ejército japonés o en la Armada o en las Fuerzas Aéreas. El operador de la ametralladora que derribó el avión, ¿sabéis lo que gritó, no? ¿Qué grito? Bola. Voilà. O ha sido jonrón. Bueno, no fue jonrón. No hubo jonrón. Voy a hacer yo otro chiste, pero escobuleros, os voy a recordar que vamos a continuar con el programa en la Extróbula. Vamos a hablar de cómo la iniciativa de los kamikazes inspiraron otras ideas en otros ejércitos en diferentes partes del mundo. Vais a iVoox, a la web o a la app, y os dais de alta
Si queréis seguir escuchando la Extrobula en los audios extra del programa a partir de 1,49 € al mes y tenéis acceso a todos los contenidos extra que publicamos allí en nuestro canal de iVoox. Dicho esto, ¿sabéis en qué otro juego, en qué otro deporte hay una jugada que se llama strike que me recuerda mucho a los kamikazes? En los bolos, cuando los tiras todos con la bola, ¡plas! Strike. Sí, señor. Maestro Callejo, soy yo muy amante de los rituales para despedir el programa, para despedir las ediciones escobuleras, y todos los escobuleros saben que el rito consiste en preguntarte si tenemos cuento de Callejo, aun en las ediciones en las que sé que no va a haber cuento de Callejo, así que espero que me ayudes a mantener este ritual. Haces bien en preguntar, bien. Pero como bien sabes tú, mis compañeros y todos los oyentes, cuando Miguel Salas hace su entrada triunfal en la escóbula, él también trae debajo del brazo un relato bífido, que en este caso tiene que ver con algo que tampoco hemos comentado de una forma detallada y que forma parte de ese ritual. Hemos comentado las dos cintas, ¿no?, que se ponen, la de la cabeza, la de la cintura y tal, pero los pilotos solían recitar un último poema de despedida, ¿no? Poema que se llama el Hisei no Ku. Bueno, pues yo creo que va un poco por ahí los tiros, así que con la venia le cedo, por supuesto, toda la palestra a mi querido Miguel Salas para que nos deleite con uno de esos relatos bífidos que evidentemente va a tratar de algún kamikaze. Pues efectivamente, hoy no puedo decir que me haya inventado el relato, porque es una anécdota que he encontrado en un libro de kamikazes y le he dado forma literaria, porque me ha parecido una preciosidad, me ha parecido que compendia pues todas esa delicadeza de la cultura japonesa y ese gran valor de los kamikazes. Entonces es una pequeña historieta, ya veréis, y espero que os guste mucho. Se llama Luciérnaga. Luciérnaga por Miguel Salas. Vamos a escucharla. Aquella era la última noche del sargento de aviación Kazuya Noda. Había cenado frugalmente y disfrutaba de una taza de sake cuando Kana, la hija de la tabernera, se acercó a él con un pañuelo anudado entre las manos. «Es para usted», dijo. Noda aceptó el paquete con una inclinación. Dentro había una cinta hachimaki para la cabeza con un hermoso sol naciente rojo en el centro. «La he hecho yo», añadió Kana. «Es para que la lleve mañana». Durante el mes que llevaba en la base aérea de Chirán, entrenando para la misión kamikaze que tendría lugar al día siguiente, Noda había visitado la taberna de la señora Sugimoto cada noche. Allí cenaba y bebía un poco de sake con otros pilotos. Después salían todos a la terraza a contemplar el delicado espectáculo de las luciérnagas voladoras que poblaban las dos riberas del río Futomigawa, y cantaba con sus compañeros la canción de los pilotos, Doki no Sakura. Tú y yo somos flores de cerezo. Florecimos en la escuela de vuelo. Una vez que florecen, los pétalos están listos para esparcirse. Vayamos a esparcirnos por la madre patria. Durante todo aquel tiempo, Kazuya había tomado mucho cariño a la pequeña Kana, que a sus 10 años ayudaba a su madre a atender y era como la hermana pequeña de todos los pilotos. Emocionado, Noda regaló a la niña su pluma estilográfica y le respondió: «Mañana a estas horas ya seré una luciérnaga y vendré a visitaros. Alrededor de las 9, abre la puerta y déjala entornada. Cuando me veáis, cantad por mi alma Doki no Sakura». «Así lo haré», respondió Kana, antes de volver a la cocina. A la mañana siguiente, cuando ya estaba cerrando la cabina de su avión, Noda vio dos figuras que le saludaban agitando la mano. Eran la señora Sugimoto y la pequeña Kana, que como cada día habían acudido a la pista para despedirse de los héroes. Más de 2000 pilotos en los últimos meses. Bajo su triste mirada, Kazuya se ciñó el hachimaki, sacudió la rama de cerezo que adornaba su cabina y despegó por última vez. Aquella noche, Kana estuvo pendiente del reloj. Le preocupaba faltar a su palabra. Cuando llegaron las 9, abrió la puerta de la taberna, poseída por la esperanza infantil de que el sargento Noda hubiera ido a visitarla. Su madre la miró enternecida y recordó cuando ella también creía en lo imposible. En ese momento,
Un pequeño punto de luz cruzó el umbral y se posó sobre la mano de Kana. «Mira, mamá», dijo ella, «es Kazuya-san». El silencio se hizo de pronto en la pequeña sala. Los pilotos, que habían oído la noche anterior la promesa de Noda, se levantaron uno a uno con el corazón en un puño. En la mesa del fondo, una voz ronca y emocionada comenzó a cantar. Todas las demás se unieron a ella. «Tú y yo somos flores de cerezo. Florecimos en la escuela de vuelo. Una vez que florecen, los pétalos están listos para esparcirse. Vayamos a esparcirnos por la madre patria». Qué bonito. Espíritus guardianes en forma de luciérnaga, en el fondo, pues eso, luces, ¿no?, que siguen brillando desde el más allá para proteger a la familia. Es casi de Miyazaki, ¿verdad? Parece que esta poética de la tragedia lleva la sangre japonesa desde el comienzo de los tiempos, ¿verdad? Es espectacular. Bueno, ese es además, si se convierte en un kami protector. Quisiera contarnos una pequeña anécdota, sobre todo a Guillermo, que es el que ha hecho mención del personaje. Mi abuelo Agapito Millán Baliño estuvo en la Guerra de África y era primo lejano de José Millán Estray, ¿sabes? Y yo, de segundo apellido, tengo Millán. Por ahí me viene a mí un poquito el genio. Nos has puesto a todos en el primer tiempo. Ibas a decir tu espíritu samurario de la legión. Nos has dejado preocupados. No, está a punto de Es alistarse. verdad que fue de un pariente lejanísimo, José Ya Millán te veía Estray, defendiendo de la mi línea de familia. Melilla, Juan. Con la guitarra en la mano. Afortunadamente no tuve que hacerlo yo. No, Cada día aprendemos una cosa nueva de Javier Ignacio Cuesta, de verdad. Pues Iván Castro Palacios, te doy las gracias por acompañarnos en este programa. Lo prometido es deuda. Ha sido difícil, ha sido caro el minuto de intervención, pero es un honor que hayas inspirado esta edición de La Escóbula, que tengo que decir que a mí me ha parecido muy chula, he aprendido un montón y esto es gracias a ti, a tu aportación. Así que muchísimas gracias, Iván. Gracias a vosotros por la invitación y muchísimas gracias a Jesús, a Marcos, a todo el grupo, a ti incluido, y de verdad que encantadísimo estar con vosotros y las veces que haga falta. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande, Iván. Gracias, Un Iván. abrazo. A ti, Iván. Chao. Pues hasta la semana que viene, Juan Ignacio Cuesta Millán. Sí, efectivamente. Millán del Escorial. Eso. Voluntario para el escuadrón. Hasta la semana que viene, Marcos Carrasco Carmona. Nada, Carmona con K. Cuidado. Otro Cami. Hasta la semana que viene, Miguel Salas Díaz. Bueno, has espantado al gato. A ver cómo me sorprende. Voy a seguir. Hasta la semana que viene, David Sentinella Valvé. Va y ve. De los Sentinella de toda la vida. Toda la vida, joder. Hasta la semana que viene, Carlos Canales Torres. Hasta luego. Guillermo Díaz, no me sé el tuyo, no me sé el segundo. Me falta. Gómez. Es verdad. Hasta la semana que viene, Guillermo Díaz Gómez. Perdona, ¿estáis en plan exótico, poniéndoos todos apelliditos y no sé cuánto? O sea, a mí pronúnciame en condiciones o no vuelvo, lo juro, ¿eh? O sea, Mírale. Hasta la semana que viene, Jesús Callejo Cabo. Y fui cabo cuando hice la mili. Así que me llamaban el cabo. Joder. Eso no lo sabía. Alguna graduación tengo, os supero. Pues a los mandos técnicos Alberto Espinosa García y un servidor Francisco Javier Izuzquiza Martín, que nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabes que si quieres más Escóbula tienes la Extróbula disponible en nuestro canal de iVoox y que si nos quieres contactar por cualquier cosa, estamos en facebook.com/la Escóbula de la Brújula, en Twitter e Instagram como @escobuleros y en nuestro correo contacto @laescobula.com. Saludos y besos a todos los escobuleros. No digo vuestros nombres con los dos apellidos porque sois muchos, pero en 7 días estamos de vuelta. Hasta la semana que viene. Chao.